¿Cómo estás? La Casa del Zar, mejor conocido por ahí con nuestro símbolo interno como desterrado, ¿no? Contanos un Sí. poquito de vos. Bueno, Ian, te agradezco el momento que me das y tu espacio para presentarme. Mi nombre es Ignacio Pérez Borgarelli y bueno, yo soy un cristiano ortodoxo, ya de hace más de una década, bautizado en la Iglesia Ortodoxa Rusa. Eh, y bueno, tengo ese canal de YouTube que me dedico a subir contenido que recién ahora estoy comenzando, tengo subidos tan solo 2 videos para dar a conocer un poco, ¿no? Sobre la fe ortodoxa, la visión que tiene sobre la política y que creo que es muy desconocido en el mundo occidental, ¿no? En la Argentina y realmente no es poco conocido. Y lo que se conoce de la ortodoxia es justamente, o sea, hoy que vamos a hablar de la judaización, ¿no? Del cristianismo, es en cierto sentido la rama más predominante que es la judaizada, por así decirlo, ¿no? O la que está pervertida, mejor dicho, pienso yo, ¿no? Que, no, o sea, no es, la judaización del cristianismo no solo abraza al catolicismo, ¿no? Sino que creo que a todo lo que se llama como cristianismo, que se da a Todos conocer los así. sectores cristianos por igual. Claro, sí, 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 Claro. eso es indudable, estoy convencido de que es así, sí. Sí, y de hecho, bueno, vos fijate, arrancando con el tema, vos fíjate, el canal se llama La Casa del Zar, ¿no? Y Ujú. en la ortodoxia rusa y en la ortodoxia en general, ¿no? Que es una religión milenaria, se venera mucho a los zares, a los gobernantes, a lo que es en la Rusia antigua era el zar y antes se llamaba en la Roma oriental el basileos, ¿no? Los Y bueno, y basileos. claro, y antes del basileo era el Augustos, ¿no? César Augusto. Entonces, vos fijate que es interesante esto de los zares, porque, y en torno al tema de la judaización, porque una figura que es muy venerada por la ortodoxia rusa es justamente el último zar, que es Nicolás II, ¿no? El Que es zar santo. Nicolás. Sí, él y toda su familia, ¿no? Y es interesante notar esto, que en 1913, como dato de color, un año antes del inicio de la Primera Guerra Dame Mundial, un segundito de cambio la cámara, te molesto. Un sí, da tranqui. segundito. Ahí. La cambio para acá, si te veo mejor. Perfecto. Ahora muevo el OBS por acá. Bien, ahí está. Perfecto. ¿Estarán viendo los muchachos el stream? Espero que sí, que se dejen de jugar a los A los jueguitos de jueguitos, Goy. sí, sí, a los jueguitos de Gois. Sí, sí. Para que muevo esto para acá. Ahora sí, ahora sí. No, no hice escenas, Mordecur, no hice escenas, no hice ni tiempo a hacer escenas. Ah, Ahora sí. Bueno, ahora sí, seguimos, bien. seguimos. Bueno, pero sepa la gente que los jueguitos, esto del Minecraft y todas esas cosas son invenciones de los J. Sepan, para mantenerlos distraídos tienen que leer ustedes, muchachos. Tienen que leer. Sépanlo, sépanlo. Tienen que, dejen de ser Goys. Así, ya les digo, Sépanlo. desde el kick les digo, así. Bien. Bueno, a todos, ese intensivo a todos, a todos los pibes jóvenes que dejen de joder con la computadora, loco, o sea, todo el día en el Ah, jueguito. claro, hay que O utilizar el sea, tiempo de ocio para la construcción de la vida, sí, no para perderlo. O sea, el ocio sí, no tiene que ser destinado hacia eso. Sí, yo coincido, yo perdí un montón de tiempo también en mi adolescencia con los jueguitos. Un montón de tiempo. sí, Creo que, no sé, habré perdido 1000 horas ya de por sí solamente en el Counter. Después, claro, miles de horas más en juegos como World of Warcraft, Lineage, Albion Online, sí, Fortnite, sí, de todo, de todo, de todo. sí. No, no, esto está bueno que lo diga Ian porque para que sepa a la gente que el Führer fue un pibito también, o sea, Claro, para que, claro. para que lo dejen de idealizar un poco ahí, lo tienen a veces en un pedestal. Miren que Yo todos también he sido un goy. Sigo siendo un goy. claro. No, pero esto igual un paréntesis, ¿no? Y volvemos al tema, yo me acuerdo que estábamos hablando ayer con un muchacho, Otala, que es un tipo muy interesante, un muchacho que estudia historia, ¿no? Está estudiando, no sé si la carrera de historiador, y hay jueguitos y jueguitos también. Ojo, Claro. hay algunos juegos que tienen su contenido, ¿no? Esto lo decía, hasta mira, ¿sabes quién lo dice? Bar Bickernes lo dice esto. Que él ve que Barbikernes, sí, sí, sí. sí, bueno, él lo menciona, pero bueno, volviendo al tema, Gracias, Mateo, a por veces, la sub, querido. bueno, genial. Bueno, se van suscribiendo. Bueno, volviendo al asunto, mirá,
El canal se llama La Casa del Zar, ¿no? Y bueno, se venera mucho Tu, a tu la canal, tu figura del canal. zar. Claro, La Casa del Zar, sí. Que voy a seguir subiendo contenido, si Dios quiere, ¿no? Al canal, ¿no? Eh, y bueno, se venera mucho en la ortodoxia a la imagen de la familia imperial, al zar Alejandro, a la zarina, perdón, al zar Nicolás, perdón, a la zarina Alejandra, y a todos los hijos, ¿no? Los 5 hijos que también son considerados santos junto a los sirvientes, ¿no? Que también fueron canonizados todos. ¿Y qué pasa? Vos fijate que el zar Nicolás II, en 1913, un año antes de la Primera Guerra Mundial, en Monte Athos, que es en Grecia, que es una península de Grecia, si mal no recuerdo, sí, una península, hay en Es un Monte lugar Athos en... sagrado, es un lugar sagrado para el catolicismo ortodoxo, para los que no Claro, lo para que conocen. tenemos... El Monte Athos. Sí, claro, claro, sí, es como entre comillas, se denomina así como república independiente, o tiene una cierta autonomía del estatus de político griego y también de la Unión Europea, ¿no? Porque, bueno, ahí, no sé, hacen oraciones, yo qué sé, ahora, por ejemplo, que estamos en Cuaresma, ¿no? Bueno, de ahí está toda el Semana Santa en contra de los Jota, ¿no? En la liturgia y eso, y bueno, no pasa nada, porque tienen como una cierta autonomía frente al despotismo de Bruselas, ¿no? De la Unión Europea, ¿no? Frente a muchos aspectos, y espero que se mantenga así, por lo menos, ¿no? Pero bueno, es una república monástica semiautónoma que tiene más de 1000 años, ¿no? Monte Athos. Ahí, Y un hombre, monasterio, un saludo para hombre murciélago que regaló otra sub, es como la sexta. bueno, Genio, bueno, genio. Bueno, y un monasterio de Monte Athos, en concreto, porque hay 30 en total, había caído en una herejía que se llamaba la onomatolatría, que es una herejía, a mi entender, esta herejía onomatolatría, que significa adoración del nombre, ¿no? Eh, y es que esos monjes pensaban en el nombre de Dios o los nombres sagrados, los pensaban a confundir con el mismo Dios y pensaban, esto lo estoy diciendo muy a grosso modo, ¿no? Tiene como muchas más sutilezas teológicas, por así decirlo, ¿no? Que obviamente no los voy a, daría mucho tiempo para explicar todo, pero es así, a grosso modo, que confundían el nombre de Dios escrito en un papel, como viste, como los J que van a la guerra contra los palestinos, que tienen como el tefilim, creo que se llama, es como un cubito negro, que tienen como un fragmento de un nombre sagrado, Sí. los soldados de Israel. Bueno, habían caído en eso esos monjes, ¿viste? O sea, con el nombre de Dios, o sea, los nombres divinos, de pensar que eran el mismo Dios o de atribuirle ciertas propiedades mágicas, ¿no? Y eso es una herejía para el cristianismo, ¿no? El nombre de Dios no, o sea, uno lo recita en la oración, pero no tiene en esencia el nombre en sí un poder, ¿no? Sino que es Dios que actúa y a través de las plegarias. Por eso, por ejemplo, a ver, uno puede rezar en cualquier idioma. El cristianismo no tiene idioma sagrado. Vos podés rezar la oración en latín, en español. A Dios no le interesa que vos hagas la oración en un idioma en específico, sino tu voluntad. O sea, Él ve tus esfuerzos que vos haces para Él y Él corresponde. Pero las palabras en sí no tienen un carácter, por así decirlo, dotados de cierta esencia autónoma y de un cierto poder Claro, es tu independiente. conexión con Dios, ¿no? Claro, es con Dios, no con las palabras. Claro, creo que un poquito habla esto también San Agustín, alegóricamente cuando se refiere en las confesiones que dice, tanto te busqué por fuera, acá y allá, y en realidad estabas dentro de mí, ¿no? Esa es la conexión de uno Claro, con Dios. exacto, exacto. Sí, sí, es excelente esa cita. Y bueno, entonces habían caído bajo esa herejía que a mi entender es de EJ, es una herejía tipo que está influenciada por la mentalidad judía, porque viste que, vos fíjate, los judíos cuando rezan, viste que acercan y la cabeza, viste que acercan y la retrotraen, y la acercan y la retrotraen, ¿no? Sí, Y parece muy gracioso, pero ellos, porque es esa visión de que los nombres, viste que colocaban el nombre de Dios o nombres sagrados en las puertas de las casas para que no les acechara la maldad, ¿no? Y eso es, claro. a mi entender, una suerte de idolatría.
Y bueno, y estos monjes de Monte Athos habían caído en una suerte de este tipo de pensamiento, que es, a mi entender, de origen J. ¿Y qué hizo el zar Nicolás II? Mandó la armada rusa y los desalojó a todos, y los mandó así a inquirir, por así decirlo, para ver qué era lo que creían y si eran lo que creían lo que se consideraba que no era correcto, o sea, porque ya eran tenidos como herejes, que se arrepintieran de su herejía o que abandonaran el hábito monástico, estos monjes, ¿no? De ese monasterio en concreto de Monte Athos. O sea, el zar Nicolás II interviniendo en Grecia por una disputa teológica. O sea, entonces ahí uno ve esta dualidad del rey sacerdote, ¿no? Que vos siempre haces hincapié, Ian, y bueno, y Ébola también lo manifiesta, ¿no? En la revuelta contra el mundo moderno. O sea, el rey es jefe del poder político, pero también tiene como una connotación su poder sacra, o sea, sacerdotal. Claro. Eh, eso es muy interesante. Y así, o sea, por eso este ejemplo en concreto, en 1913, da por así decirlo, deja en claro que la romanidad que luego se pasó, la romanidad Roma, que luego se convirtió en cristiana, y el modo de entender político de los romanos y de los cristianos en la Roma oriental, luego pasó a Rusia. Y el zar Nicolás II, o sea, el último zar, se mantuvo fiel a esta idea del águila bicéfala, o sea, de las dos cabezas. O sea, el Estado es uno solo, pero tiene el poder secular, el poder político, mejor dicho, y el poder sagrado. Claro, la Y idea. Sí, es un termina. mismo cuerpo, es una misma águila, no están divididas, no son dos compartimentos No, estancos, es una águila sino que, bicéfala. exacto, pero es una. Esto es claro entenderlo, porque mucha gente, y esto lo vivo escuchando realmente, o sea, es algo que ya uno está medio cansado, dice, no, porque los primeros siglos del cristianismo, el emperador, y esto hasta Dan Brown habla de esto, toda la gilada, ¿me entendés? Dice, no, porque el emperador decía lo que tenían que pensar los obispos y cualquier cosa que se le diera la gana, que se le cantara el culo, el emperador lo ponía y lo imponía. No, no era así, no era que el poder político estaba dividido estrictamente del sagrado, ni que el sagrado tampoco estaba dividido estrictamente del poder político. Claro, Ambos era el. Sí, termina se que ellos. retroalimentaban. O sea, es lo que, por ejemplo, es lo que yo te decía que es muy interesante de mencionar esto, de que, o sea, cuando yo estamos hablando ahí, ¿no? Del gibelinismo, ¿no? Que es una cosa muy interesante, ¿no? O sea, lo que no me entra a mí mucho en la cabeza es cómo hay gente que se considera gibelina puede seguir en la Iglesia Católica, ¿no? Y vos me contestaste, claro, porque me dijiste algo de que Cristo, o sea, uno está por Cristo y no por una institución. Ahora bien, todos en la Roma, en la Roma oriental, en la mal llamada Bizancio y en el Imperio Ruso también, todos eran la Iglesia. O sea, eran los laicos también, o sea, los laicos también tenían parte y voz, incluso y voz, en la Iglesia. O sea, porque todos, y esto lo explica el libro del Apocalipsis, todos estamos llamados, o sea, no es algo solo del rey, todos estamos llamados a ser reyes y sacerdotes, hasta el padre de familia, ¿no? Entonces, esto es algo muy romano también, ¿no? Pero de la Roma incluso pagana, ¿no? De que el pater familia, ¿no? Pater Claro. familia, como decía Iorio, ¿no? Que el pater familia, ¿no? En la casa prendía la luz, ¿viste? Y como oraba, o no sé si oraban, pero veneraban a los lares, a los espíritus ancestrales, ¿me entendés? Y era el pater family el encargado de preservar la llama de cada casa, ¿me entendés? De la que él era señor. Entonces, o sea, todos somos la iglesia. No es que son los curas nada más la iglesia. No, no. ¿Y quién era más, además de la iglesia? Era el zar también. Era el emperador. Y cuando la iglesia caía en herejía, porque muchas veces cayó en la Roma Oriental, y bueno, acá vos ves que una iglesia, un monasterio estaba cayendo en herejía en Rusia y en Grecia, el zar, que era ortodoxo, estaba obligado a mantener la fe y a eliminar la herejía y a entrometerse en los asuntos eclesiales. Y lo mismo pasaba a la inversa. Era como el Cuando Pontifex, ¿no? claro, pero por ejemplo, a ver, cuando el zar caía también en herejía, o sea, se desviaba o tenía una vida muy disoluta, la iglesia iba y lo corregía. O sea, era como una retroalimentación, ¿se entiende? Claro. Una sinfonía de poderes, ¿no?
estaban armónicos, o sea, estaban todos a la par. El zar corregía a la iglesia cuando la iglesia fallaba y la iglesia corregía al zar cuando el zar fallaba. Las dos cabezas están a la par y son una. O sea, son dos, perdón, pero es una sola águila. Entonces, esto es lo que a la mentalidad occidental, que es muy proclive a dividir todo, ¿viste? Así que es así, que esto es así, está todo dividido y está todo en compartimentos estancos, no sin unidad un cuerpo con el otro, no logra entender. Por eso muchos piensan que el caso del zarismo o el caso de la Roma Oriental es un caso de césaropapismo, o sea, que el papa, perdón, que el César, el zar o el basileo se coloca también como papa. Y no es así. Eso es una malinterpretación, creo, de los académicos Claro, occidentales, ¿no? lo que tenemos en Occidente es un poquito la falta, es un poquito, no la falta, sino la exacerbación de la polaridad. Que Nietzsche no, sino que Ébola habla de esto también en Revuelta contra el mundo moderno y dice cuál es el principio de estabilidad de los emperadores o del soberano y del poder real. Entonces te dice, claro, vos tenés todo lo que está en la periferia, todo lo que está en este extremo y todo lo que está en aquel extremo, es devenir y temporalidad. En cambio, lo que está en el centro es lo que permanece estable e inmóvil. Dice, solamente el centro es estable e inmóvil. El resto es extremo, periferia, devenir y temporalidad. O sea, lo único que se mantiene estable es el centro. Y bueno, lo que estabas diciendo vos, el tema de esa cualidad puente, ¿no es cierto? Que se retroalimenta uno en el otro, es también lo que explica Ébola del rol del pontífex, ¿no es cierto? Del pontífex, el puente entre el mundo trascendente y entre el mundo terrenal, o sea, entre el mundo espiritual y entre el mundo terrenal. Justamente la autoridad real, el soberano, debe ser un puente entre ambos mundos. Y vos me estás diciendo justamente que el zar encarnaba esta fibra, este Claro, elemento. claro, Ian, porque el zar también al ser un custodio de la fe, o sea, mantenía preservada la fe verdadera que permitía el correcto ascenso a las almas, ¿me entendés? Cuando la iglesia fallaba en algún momento. Entonces, en ese sentido, sí se puede considerar como pontifex, porque eh, uno también tiene que, a la hora de procurar la salvación de las almas del pueblo, tiene que estar bajo la correcta doctrina. O sea, por ejemplo, no bajo una doctrina perniciosa. O sea, hubieron muchas épocas, y volvemos, en Rusia, por ejemplo, en el siglo XIV-XV, que estaba la herejía de los judaizantes, se le llamaba. Entonces, el zar también, frente a esas doctrinas espurias que si se llegaban a aceptar de manera generalizada por todo el pueblo, el paso de las almas hacia el cielo quedaba completamente obliterado. Ese es el sentido del puente, Claro. de lo terrenal a lo celestial. ¿Me entendés? Entonces, en esa lucha en contra de la herejía, es como vos decís, o sea, pienso yo, ¿no? Un pontifex. Claro, ¿por Eh, qué? Porque tiene una cualidad trascendente y no humana, sino que busca la guía a la trascendencia del pueblo mismo, el pueblo entero. claro, y por eso vos fíjate que lo que hablábamos ayer también, de que el emperador es como, y esto, o sea, es transmitible también a todo el pueblo, que todos tienen, pero más el emperador, porque tiene que ser la imagen visible que sea como el espejo en el cual se reflejen todos sus súbditos, el emperador, el basileo, o sea, Claro, tiene que tener una vida digna, ¿me entendés? O sea, eso, o sea, hasta lo llegás a ver un poco, pero de una manera ya muy degenerada, por ejemplo, en la monarquía británica. Viste que si son medio putañeros los príncipes o algo así, tratan de eliminar todo para que quede una imagen noble, ¿viste? Que el pueblo se pueda reflejar frente a esa imagen. Bueno, obviamente que los ingleses ya están completamente degenerados en ese sentido, pero así era, o sea, el zar. Por ejemplo, el zar Nicolás II era yo creo que era un rey muy piadoso, vos fijate, era para la época quizás uno de los hombres más ricos del mundo, pero no hacía ostentación. claro, no, había un desapego del mundo material. Sí, exacto, exacto. Y es más, él se identificaba mucho con Job, ¿viste? Es San Job, el sufriente, que es un personaje, una figura del Antiguo Testamento, ¿no? Porque vos fijate, el último hijo, que era el heredero, Alexei, era hemofílico.
Entonces, siempre eso lo atormentaba mucho, de que cualquier herida que se hiciera no le cerraba, ¿viste? Porque no le hacía una cáscara. Entonces, la sangre seguía chorrete, y eso siempre lo mantuvo muy atormentado el zar, ¿no? Y él siempre buscó, frente a esa turbación, frente a ese devenir, el principio este que vos haces alusión, Ian, el principio de estabilidad. El O sea, principio de la estabilidad y de la paz. claro, exacto, exacto. ¿Por qué? Porque el zar, esto lo dicen muchos autores, ¿no? Era como un representante o una figura que representaba a Dios en la tierra, ¿no? Claro, claro, bueno. Y, En, en- en y lo- no, la- y no- en las sí, tradiciones, lo que cita Ébola justamente es las tradiciones indoeuropeas, ¿no? Que dice justamente que es una figura celestial en la tierra, la autoridad real, digamos. Por eso claro, tanto amor por el zar en Rusia, ¿no? sí, Y bueno, sí, sí. por algo que ya vamos a llegar a ese punto, que lo mandan a matar la revolución bolchevique, que eran todos J. Y sí, claro, Pero, claro. pero bueno, hay una serie de textos indoarios, ¿no? De los tiempos indoeuropeos hace 3000 4000 años, que justamente en una que, bueno, en español se llama Las leyes de Manú, pero el nombre original en sánscrito es el Manarad Dharmayastra, que justamente cita a Ébola en Revuelta contra el Mundo Moderno y dice que el soberano no es un simple mortal, sino que es una gran divinidad bajo una forma humana, ¿no? Dice, el Nitisara también, dice, espléndida es la dignidad de un dios sobre la tierra. Bueno, es importante la encarnación de esta figura en el soberano para poder guiar al pueblo entero, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual, Iani. Vos fíjate que este principio es de estabilidad porque al ser una imagen de Dios, por así decirlo, que no es, obviamente que no es Dios, por eso al zar se lo venera, no se lo adora. Porque el único que se merece veneración, perdón, adoración es a Dios. Claro, se lo No, venera. En el mundo se de lo la venera. en el mundo de la tradición justamente se venera al soberano. Claro, exacto, sí, sí. Entonces, vos fijate que este principio de estabilidad emula a Dios, porque Dios es inmutable. Entonces, el gobernante tiene que también permanecer bajo esta lógica del mundo del ser, no del mundo del devenir, Exacto. ¿no? Vos fijate, una cosa muy interesante de mencionar es en el libro del Apocalipsis, que en el libro del Apocalipsis hay una cosa muy llamativa, ¿no? Que la palabra anticristo no aparece, o sea, nunca. ¿Y quién, dónde está entonces? Se preguntará uno el anticristo. Bueno, el anticristo está es la bestia, ¿viste? Se lo interpreta como la bestia que aparece sí en el Apocalipsis. Y la bestia, que el anticristo emerge, cuando emerge y aparece, emerge de un mar que está agitado. Y los padres de la iglesia, de manera unánime, interpretan que este mar agitado es el mundo del devenir, el mundo de las pasiones. O sea, el anticristo cuando venga lo que va a hacer es alimentar la sombra de la plebe, como vos decís, utilizando, apelando a Jung, hablar de la sombra, le va a alimentar las bajas pasiones, ¿no? Los va a excitar, ¿no? Con la lascivia y con el fanatismo, y todo el mundo lo va a empezar a adorar, todos aquellos que no tengan como por así decirlo, un punto de apoyatura en algo estático, ¿no? Claro. Sino que estén todo el día así agitados también. Claro, justamente lo contrario de la estabilidad, ¿no? La agitación. Exacto, exacto, sí, sí, exacto. Y es muy interesante porque el anticristo, y esto es muy interesante mencionarlo porque el anticristo se va a presentar como un emperador y como un sacerdote también. Entonces, cómo puede distinguirlo de un gobernante cristiano? Bueno, el gobernante cristiano no va a agitar las bajas pasiones del populacho, ¿me entendés? Los Claro. sentimientos más bajos y negativos. O sea, no, por ejemplo, vos, me encanta lo que decís, Ian, que vos decís que el enemigo no está afuera, ¿viste? No es el inglés. Bueno, el anticristo va a decir, no, son estos, son los otros. No, no, el enemigo está dentro de uno.
O sea, Exactamente. antes de hablar de los J, que me parece excelente que se hable de los J, hay que, como dice Codrano, antes de combatir el J hay que combatir el J interior, que Claro, habita en... exactamente, sí. Me mató esa frase es brillante, pero claro, hay un J interior en cada uno de nosotros. Claro. Hay que combatir al judío interior, boludo. Claro, pero es así, claro, pero hay algunos que deliran y dicen que esto, bueno, que Codrano se basó mucho en esto se habrá basado capaz que en el Islam, porque el Islam dice que hay una sharia interior y una sharia, bueno, no sé, pero es así, yo creo que tiene razón Codrano en ese sentido, el J interior, Sí, o tal sea, cual, tal cual. y es muy, muy interesante. Sí, no, es buenísima, no, no la tenía esa. Y justamente eso de que decías vos de la agitación y de la, ¿cómo se dice? Del principio de estabilidad del soberano, ¿no? El principio de la estabilidad y de la paz, es importante de la paz, ¿no? Porque no viene a traer guerra, sino que viene a traer la paz, ¿no es cierto? En un sentido más metafórico, no estoy diciendo que no se puede hacer la guerra ni nada. Pero justamente citando a los antiguos textos chinos, Ébola también habla de lo mismo. Y dice, claro, el hombre designado para la soberanía tiene en sí mismo un principio de estabilidad y de calma y no de agitación. Dice, lleva en sí mismo, y esto está conectado y esto está conectado al ideal del pontífex, ¿no es cierto?, del puente entre el cielo y la tierra, está intrínsecamente conectado a eso cuando dice, bueno, lleva en sí el soberano la eternidad, la trascendencia, en lugar de momentos instantáneos de alegría, ¿no? Exacto. Y de ahí procede esa grandeza que, bueno, conlleva una superioridad irresistible para con el pueblo, ¿no es cierto? Por eso él es venerado y es temido en el mundo de la tradición, el soberano. Claro, exacto. Sí, 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 es así, Ian. Así que Eh, podemos pasar al tema de la herejía judeo-cristiana, ¿no? sí, O, me o parece la- bien. o existe el judeo-cristianismo para... No, Todos no, sabemos. a La ver. respuesta corta es no. No, el judeocristianismo, a ver, yo creo que el que crea en eso es porque no conoce a ninguna de las dos religiones de manera profunda, creo, ¿no? Exactamente. Es como una mentira Y New Age. sí, sí, en sí creo que el origen del término es de un teólogo alemán, Baur, creo que es el apellido, con B larga, son de 4 letras, ¿viste? Baur. Que bueno, viste, los alemanes son muy racionalistas, no, muchas veces, ¿no? A veces no, pero a veces sí caen mucho en ese pensamiento muy, muy de dato, viste, así que me parece nocivo. Pero el judeocristianismo no lo es no existe, o No sea, existe. por muchas razones, y esto se puede ver en múltiples esferas, ¿no? A mí me gustaría hablar, que es lo que a mí más me interesa, de por qué no existe tal cosa, es hablar en cuanto al misticismo, ¿viste? Porque el misticismo es una esfera de las religiones, ¿no? Por ejemplo, a ver, el Islam como misticismo tiene el sufismo, ¿no? Más que nada el Islam sunita, ¿no? Tiene como misticismo al sufismo. El judaísmo tiene como misticismo, bueno, una de las ramas más representativas es la cábala, ¿no? Claro. Y el cristianismo también tiene su misticismo, pero a mí lo que me interesa hacer notar, porque quiero arrancar con el misticismo, después podemos hablar en cuanto a la historia, ¿no? Eh, más, o sea, la historia de las religiones, porque se puede ver en múltiples planos el tema del judeocristianismo y comparar a las dos religiones, ¿no? Claro. O sea, ¿qué pasa? El judío, la religión judía ya estaba agotada en los últimos siglos de la era que llegó cuando vino el cristianismo, que inauguraría el cristianismo, que inauguraría el mismo Cristo. O sea, ya estaba prácticamente agotado el judaísmo, ¿no? Como religión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora estamos en estos días con los muchachos ahí del grupo de Discord leyendo los libros de Macabeos, que justamente, y no es casual que es por esto, que los dos libros de Macabeos aparezcan al final del Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia católica, y que los protestantes no tengan los libros de Macabeos. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los libros de Macabeos justamente lo que le dan una noción al lector es que ya la religión J ya está prácticamente agotada.
O sea, la vieja alianza, el pacto de la antigua alianza estaba completamente agotado. Porque, por ejemplo, lo vemos muy claro en el caso del sumo sacerdote que estaba, el sumo sacerdote del templo, del segundo templo, que era el que estaba vigente en la época de los macabeos, porque había sido reconstruido. El segundo templo tenía que ser regido por un sumo sacerdote de línea, creo que davídica o arónica, ¿no? Claro. Y ya los griegos, que eran los que estaban ocupando la tierra de Judea en aquel entonces, y son los invasores y ocupantes de la tierra de Judea con los cuales los macabeos se rebelan en contra de ellos, ya los griegos, los helenos, los seleucidas, habían colocado un sumo sacerdote que no era de ninguna línea sacerdotal. O sea, ya estaba la línea, se había quebrado eso, ¿no? Después, otro libro que yo lo quiero sentar, lo quiero mostrar a la gente, Gracias, creo que Otala, por el a sub. la gente, sí, hay un libro que tu público, o muchos de los que te siguen, conocerán al padre Julio Benviel, Bien. Sí, que sí, sí. escribió un libro muy interesante que se llama De la Cábala del Progresismo, ¿no? Y él usa en esa obra de la Cábala del Progresismo una obra que la cita muy a menudo en la Cábala del Progresismo Meibele, que es de un rabino que se hizo católico, ¿viste? Que se llama el padre Paul Drach, Mirá, no ¿viste? la conocía esa historia. Sí, que es una obra bueno, el tipo se hizo católico, sacerdote, dejó de ser rabino, Drach en el siglo XIX en Francia, y escribió una obra de 2 tomos, y ya está traducida al castellano, que es así, ¿no? Se llama La armonía entre la iglesia y la sinagoga. Es un libro, o sea, no lo voy a negar, que es un libro herético, Sí, ¿no? sí, Esta sí, obra sí. que Mainville la utiliza muy a menudo, ¿no? Pero lo que es interesante es que este Drach te da y te deja de manifiesto de cómo, o sea, la religión J ya estaba completamente agotada en la época de la cual vino Cristo, y que era necesario crear un nuevo pacto, o sea, una nueva alianza que era la que establecería Cristo. Claro, claro. Por eso cuando hay una mala traducción, que esto también forma parte de lo que es la judaización del cristianismo, que es una mala traducción que se le da cuando Cristo viene y dice no vengo a abolir la ley, sino cumplirla. No, no es cumplirla a lo que se refiere Cristo, porque la traducción, la palabra plero, no sé cómo se pronunciará en griego, la palabra plero con doble O, no refiere a cumplir en sí mismo, sino que es exaltar, es llevar a plenitud el significado de esa palabra. Claro, Entonces, entonces, lo que se refiere a Cristo es que no vengo a cumplir la ley, sino a llevarla a plenitud. No vengo a abolirla, perdón, sino llevarla a plenitud. Entonces, eso es lo que hace. Actualiza y lleva a plenitud y bueno, crea lo que es este nuevo movimiento del cristianismo, ¿no es cierto? Algo que hoy en día nosotros seguimos. exacto. Eso de, por ejemplo, los J buscando a su Dios, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de cosas, que bueno, de ahí nace también el arquetipo del J errante, porque vaga el mundo buscando su Dios y no lo encuentra. Y bueno, yo creo que si su Dios estuviera, no sé, no hubiese querido que estén 2000 años sin templo. Ya llevan 2000 años sin templo, muchachos. Ya está. Claro, claro, exacto. Sí, sí. Ríndanse y entren Claro, a porque, Cristo, loco. Ingresen a la patria del Espíritu. exacto. Claro, porque ellos tenían una religión que era muy normativa. Entonces, Cristo viene a establecer un nuevo nivel, y que es un nivel espiritual. A ver, yo leo algo en unas tablas que dicen no matarás, o no desearás la mujer del prójimo, y ya lo cumplo. Sino que Dios, o sea, Cristo, pretende que el hombre incorpore eso en su ser. O sea, no que lo haga por una normativa que viene del exterior, sino que nazca de uno mismo. Claro. O sea, viene a llevar la ley a un nuevo nivel, un nivel espiritual. Y por eso es que lo crucifican los J a Cristo, porque Cristo no venía como un rey. Los J, muchos de ellos pensaban que el Mesías iba a ser un rey davídico, que iba a sacudirlos del yugo romano, y que iba a establecer un reino davídico de múltiples placeres carnales, la tierra donde mane leche y miel, ¿me entendés? O sea, y no, o sea, no es no iba a establecer un paraíso material, sino que lo que vino a proponer Cristo es Un una paraíso realidad espiritual, espiritual.
Claro, es Cristo el que le abre al hombre la realidad espiritual. Exactamente. Esto es lo que no solo los judíos no lo entienden, sino que amplia mayoría de gente que les encanta, yo que sé, el budismo, toda esta pavada, o sea, no lo entienden tampoco. Es Cristo el que le viene a abrir las puertas al cielo al hombre. Esto es Exactamente. así. O sea, y vos fíjate que Él fue al cuando infierno, él descendió a los infiernos para que nosotros podamos ir al cielo. claro, claro, Y tal bueno, cual, es lo que cambia el juego también, ¿no es cierto? Es lo que cambia el juego. ¿Por qué? Porque todas las religiones tienen, bueno, vos tenés la moral semítica que se basaba en la idea de pecado y castigo, y después tenés los antiguos reyes de las religiones indoeuropeas, ¿no es cierto? Donde, bueno, los dioses eran gloriosos y todo ese tipo de cosas. A mí me parece bien, por ejemplo, eso. Pero claro, Cristo viene a cambiar el juego. Viene a demostrarte algo más que no era combate, que no era, bueno, un poco de combate sí, pero que no era lo que era antes, digamos. No es una moral servil, no es una servidumbre ciega, sino que viene y muere por vos, ¿no es cierto? Eso cambia el juego. ¿Por qué? Porque te da la mayor demostración de amor, que el amor es la fuerza más importante del mundo, te da la mayor demostración de amor que puede existir en la historia de la humanidad. ¿Qué mayor demostración de amor que aquel que muere por vos, ¿no? claro, no, tal cual, es así. Y vos fíjate, ya lo que vos decís que Cristo mismo le profetizó a los judíos que esa realidad material que ellos tanto amaban y el templo y ese apego a la materia, el templo se iba a destruir y fue lo que pasó. O sea, en el año 70 las tropas de Tito lo destruyen en el segundo. Meadísimos, meadísimos. La destrucción del segundo templo, Claro. Porque épico. viste que, pero además a mí lo que me causa gracia es que creo que cuando los Jotas tenían varias facciones, porque viste que se viven peleando, siempre se pelearon entre sí los Sí. Jotas. O sea, Incluso con los hasta lo ves. esenios, incluso se peleaban con los esenios. Claro, sí, sí, o sea, pero esto durante toda la historia, ¿viste? Los Jotas siempre, o sea, se odian entre ellos, no sé por qué, pero es una costumbre así, ¿viste? De Bueno, hoy en ellos día los askenazis se odian con los sefardíes y todo ese tipo de cosas. claro, claro, y vos fíjate que se estaban peleando en aquel entonces, ¿y qué hizo? Creo que era Tito, ¿no? O Vespasiano, no me acuerdo, pero era que las legiones iban para aplacar la revolta, ¿no? Y fueron alentecieron la marcha, o sea, iban más lento, porque dijeron, no, que se maten entre ellos, o sea, nosotros vamos más lento, cuando lleguemos vamos a encontrar un poco diezmados, ¿viste? O sea, yo a veces Claro, pienso eso, que hay que dejar que entre ellos se arreglen los asuntos y después entras vos, porque a veces hay que hacer la gran Vespasiano, me parece, ¿no? claro, sí, 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 que dejar que se maten entre ellos. Bueno, Claro, lo mismo que el conflicto Palestina-Israel. O sea, claro, sí, 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 sí. que Sí, se maten entre ellos. A mí qué me importa, yo soy argentino. Yo claro, argentino. sí, tal cual, tal cual, yo pienso igual. Mirá, entonces, ¿qué pasa? Ellos niegan esta realidad espiritual que Cristo les viene a ofrecer. Y uno ve que al haberla negado ellos, esta realidad espiritual, porque ellos dicen que seas crucificado, ¿no? Y por nosotros y por nuestros hijos. O sea, ahí ya quedan malditos los J. Claro, Ad eternum. O sea, y se vuelve una raza maldita. claro, es ¿Y una qué realidad pasa? bíblica cuando hablamos del pueblo maldito. Claro, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, que ellos, bueno, se destruye el templo después y ahí comienza el fenómeno de la diáspora, ¿no? Y ellos están condenados a errar eternamente por toda la tierra, los J. O sea, pero esto tiene un sentido metafísico, yo creo que un sentido espiritual. ¿Por qué es la idea del judío errante? Porque es el judío que no tiene la paz en su corazón. O sea, Cristo cuando llegó a la tierra, cuando nace, creo que aparece el arcángel Miguel, si no me falla la memoria, a la Virgen María, le dice, hay una frase que es una frase hermosa para mí, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. O sea, el momento de la Navidad de Cristo es el momento de la paz, ya no es necesario buscar. Ya Dios había llegado y había establecido esta realidad espiritual que le fue extensible a todo el género humano. No solo a los J o a una religión en No, específica, no, vino a sino a salvar todo. a todos. Exacto, exacto, a todos los humanos. Entonces, los J, al haberlo negado y al haber estado malditos, o sea, no solo que comienzan a vagar por toda la Tierra en un sentido literal, porque se establecen en todos los puntos del planeta, literalmente, y hay J en todos lados del orbe, por así decirlo, no solo en ese sentido, sino también vos lo podés ver en el desarrollo de la mística J, de la mística judía. ¿Por qué? Porque
por ejemplo, yo leo bastante, ¿no? De la mística del judaísmo, ¿no? Me interesa saber, ¿no? Porque uno tiene que estar informado, ¿no? Mira, hay uno de los grandes estudiosos del siglo XX, que lo recomiendo, que obviamente que es judío, es Gershom Scholem, las grandes tendencias de la mística judía, ¿no? Se ve ahí, fue el erudito más grande sobre el asunto cabalístico que existió en el siglo XX, Scholem, ¿no? Bueno, Scholem, vos lo lees el libro y te das cuenta que los J, o sea, en estos últimos 2000 años, fueron desarrollando el misticismo, o sea, varias escuelas de misticismo que ellos las incorporaban, se adherían a ellos y luego las desechaban, las dejaban y adoptaban otras, ¿no? Claro, como Por las ejemplo, tradiciones rabínicas también. sí, claro, claro, pero vos fíjate, mirá, pero esto en cuanto a lo místico, ¿no? En los primeros siglos después de Cristo, o sea, creo que hasta el siglo VIII, por ahí, un poco antes, ellos desarrollaron el misticismo de la Merkaba, que ese misticismo Merkaba en hebreo es carro. Vos fíjate que a vos que te gusta lo militar, Ian, que en Israel, ¿viste? Los tanques de guerra se llaman Merkava, Mirá. porque, claro, porque es carro, ¿viste? Pero ¿a qué hace referencia todo el carro, Merkava? Porque es el carro con el cual ascendió Elías, el profeta Elías, al cielo, ¿no? Que aparece nombrado de esa manera creo que en reinos, no en reyes, como Merkava en hebreo, ¿no? El profeta Elías. ¿Y qué pasa? ¿A qué este misticismo, qué es? ¿No? Se preguntará uno. Bueno, es fácil. Es un misticismo plenamente escatológico, o sea, cuando el alma abandona el cuerpo, ¿cómo en qué en qué estado se encontraba el alma después de haber abandonado el cuerpo, ¿no? Para ascender sobre las mansiones, ¿viste? Que ellos le llamaban las mansiones, ¿no? O sea, cuando uno muere, cómo es, este misticismo estaba plenamente enfocado a cómo es la vida después de la muerte del alma, ¿no? Y bueno, y se instituye que pasa por varias mansiones, ¿no? Ahora bien, este misticismo de la Merkaba en sí es una copia de las visiones después de la muerte que había desarrollado el cristianismo en los primeros siglos, que es la visión de los telonios, ¿no? Claro. Hay un libro muy bueno que yo traduje que se llama El alma después de la muerte, de Hieromonje Serafin Rose, El alma después de la muerte, lo aconsejo, que habla de esto de los telonios en griego, ¿no? De que el alma, bueno, son telonios que a veces se puede traducir muy malamente como casa de peaje, ¿no? Que el alma asciende y es visitada por, por parajes, por así decirlo, en su ascenso durante un tiempo, en un lapso de 40 días. Pero esto lo creían los primeros cristianos. O sea, esto está incluso, ¿en qué se sustrae esto en el cristianismo? En Efesios, cuando habla de las potestades del aire. O sea, las potestades del aire son estos regentes de los telonios, los demonios. Se entiende que el alma se tiene que enfrentar cuando abandona el cuerpo, ¿no? Claro, cuando Y dice esto, nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. claro, pero no solo eso no solo después de la muerte, sino En la ahora vida. también, en la vida, claro, en nuestra vida terrena. Y los J copian de los cristianos y desarrollan su mercado, ¿no? Siglos después, en Alemania, y bajo figuras prominentes, ¿no? En Alemania, por ejemplo, Eleazar de Worms, ¿no? De Worms con W, y otros rabinos, desarrollan el misticismo el hasidismo, ¿no? Y el hasidismo es como un suerte de misticismo que tiende al panteísmo. Y esto lo dice Scholem, no lo digo, no lo dice un ignoto antisemita de Uruguay, como podría ser yo, lo dice un erudito, acá está, lea muchachos, no jueguen a Minecraft, muchachos. Pónganse a leer. Porque, claro, ¿qué pasa? Este dice que Claro, este nosotros no hasidismo, decimos las cosas pues las inventamos. O claro, sea, no, hay algunos conceptos que sí acuñamos en base a una extensa observación, pero en realidad es lectura, camaradas. claro. Entonces, ¿qué pasa? Este hasidismo estuvo muy influenciado por un filósofo medieval que se llamaba Escoto Erígena, siempre lo pronuncio mal, por eso lo vi, ¿no? Porque además hay otro Escoto, que es Dunzo Escoto, ¿no? Escoto Erígena, ¿no? Que era un filósofo medieval, cristiano, católico, del año 800, del Renacimiento carolingio, este Eurígena, ¿no? Y este Eurígena también había desarrollado una suerte de panteísmo que los J, estos hasedíes, copiaron
y lo usaron para desarrollar este misticismo alemán, J alemán del hasidismo, ¿no? Claro. Después, Creo que los Hasidic Jews son justamente los de la Chabad Lubavitch, ¿no es cierto? no, claro, esto es otro movimiento anterior que es medieval. Después estos son los hasídicos con J. Ah, Estos hasedíes. claro, Estos como. Bien. hasídicos son el hasidismo con H, ¿viste? Hasidismo. Pero yo también me confundí, ¿no? Que es un misticismo que se desarrolló por ejemplo, del año 1100, 1200 aproximadamente en Europa, ¿no? Y estaba o sea, muy influenciado por Escoto, ¿viste? Por este Escoto, ¿no? Del Renacimiento carolingio, ¿no? Y de sus formulaciones místicas, ¿no? Después vendría la explosión de la cábala, un poco después, en el 1200 en España, ¿no? Con el Zohar, ¿no? Y uno ve que la cábala en sí, si uno lee, por ejemplo, los textos de los padres de la iglesia, de los heresiólogos, o sea, ¿a qué me refiero con heresiólogos? Eran los que se dedicaban a estudiar las herejías, los primeros movimientos gnósticos, ¿no? Como San Irineo de León, San Hipólito de Roma, ¿no? Que eran heresiólogos, pues estudiaban mucho cómo los sistemas de creencias gnósticos, ¿no? Como el del Valentiniano y tantos otros gnósticos que se desarrollaron en los primeros siglos del cristianismo. Vos ves que el Zohar es prácticamente, no te digo que es igual, pero abreva mucho. Y claro, eclosionó en el 1200, pero maneja muchas ideas que los J habrán ido incorporando durante siglos, quizás que daten de la época de que ellos cuando vivían en Babilonia, que cuando sufrieron la deportación y la destrucción del primer templo. O Claro. sea, toda esa idea de la magia, la teurgia, todas esas cosas. Todo eso viene de algo de milenario caldeo, ¿viste? Así, Sí, sí, en sí. Y Babilonia. aparte, ellos son recontra. Exacerban muchísimo lo que son sus tradiciones y sus supuestas profecías y todo ese tipo de cosas. De hecho, bueno, se dice que por ejemplo, esta lucha contra Irán y todo eso es porque supuestamente podrían ser Irán y Arabia, podrían ser los pueblos Gog y Magog, ¿no es cierto? Que iban a intentar destruir al pueblo de Israel, ¿no? Claro. Son tipos que basan todo su ideal y toda su nación, estado, estirpe en sus creencias bíblicas. Sí, 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 eso es así. Y yo creo que, o sea, ese es el intento del hombre por parte de profanar lo divino, porque eso son profecías. O sea, ¿a qué me refiero? Gog y Magog es una realidad bíblica, o sea, está en el Apocalipsis, creo que el capítulo 22, capítulo 20, 21, 22, por ahí. Aparece Gog y Magog en Apocalipsis y también en los textos proféticos, creo que Ezequiel también lo menciona Gog y Magog. Pero ¿qué hacen ellos? O sea, porque todo esto, o sea, uno ve la magia judía, ¿no? Esto del misticismo. En realidad, el cristiano es teocentrista, o sea, él se mantiene o sea, toda la vida del cristiano va dirigida a Dios y quiere ponerse al servicio de Dios. En cambio, ¿qué hace el J? Invierte esto. El J lo que hace es Dios al pone a servicio Dios mío. a su servicio. Pone a Dios, claro, exacto. Y ahí vos ves en estas interpretaciones que vos me estás diciendo. O sea, está todo esto, el antropocentrismo, por ejemplo, la mística de Abulafia, que se iba a desarrollar en paralelo con la de Suárez, está a flor de piel esta idea además de usar esa magia para fines malévolos, como surge hoy por hoy, ¿no? Claro, Toda esta cábala. es el egoísmo, ¿no es cierto? Exacto, la egolatría. Y Sí, sí. eso, y Digo, con esa egolatría que tratan de subvertir también las corrientes cristianas, ¿no es cierto? exacto. Sí, sí, sí. Y vos fíjate, y no, la egolatría y esa magia que usan, ¿me Claro. entendés? Pero no solo eso, vos me verás al lado de la Jabal Lubavitch, ¿no? Porque después hay otros movimientos del misticismo, como la cábala luriánica en el siglo XV que se desarrolló en Turquía, después está el sabateísmo, que es muy turbio, ¿no? Muy turbio. O sea, el sabateísmo en 1666. Pero también estos fueron copias. ¿Por qué son copias? Porque yo digo que copia del cristianismo, copia de Escoto, copia. Porque J, muchachos, no puede inventar nada por motu propio. O Exacto. sea, el J tiene que vivir copiando de los demás y lo único que puede hacer, como mucho, es perfeccionar lo que crearon los no J. Pero es como, a ver, Dios, o sea, el diablo no puede crear nada, o sea, el diablo es el mono de Dios. Puede ser una creación, como decía Tertuliano, una creación imperfecta de lo divino, o sea, una copia barata de la deidad, pero no, o sea, Una parodia. claro, y vos fíjate todo el Jabal Lubavitch. La Jabal Lubavitch es el último gran movimiento místico, o sea, perdón, el hasedismo.
jaredismo, perdón. El último gran movimiento místico de los J, la Jabal Lubavitch, ojo, que la Jabal Lubavitch es parte de eso, ¿no? El jaredismo se desarrolla antes. Y ellos ya incorporan santos, que los J antes no tenían santos. Viste que a este Mendelssohn lo veneran. ¿Y esto de dónde lo sacan? Porque estos J que desarrollaron el jaredismo se desarrollaron en Rusia, en Bielorrusia. Esta Lubavitch era una ciudad rusa. Entonces, Claro. ellos copian del cristianismo la idea del santo, ¿me entendés? Y por eso viven copiando los J. Y esto creo que hasta lo menciona el filósofo Wittgenstein, esto de que de esta naturaleza especular, o sea, naturaleza espejo del J, lo menciona Wittgenstein en sus aforismos, lo pueden buscar porque es un J Wittgenstein, Claro, ¿no? lo está admitiendo. Claro, uno de los padres de la filosofía analítica, búsquenlo porque ahí está. Entonces, y esto es muy interesante mencionar a propósito de la judaización del cristianismo, de los santos, que ellos lo aceptan, o sea, 1800 años después, lo que los cristianos siempre creyemos en los cristianismos, lo que el cristianismo siempre creyó a propósito de los santos, eso lo incorporan con el jaredismo, los J, lo aceptan recién ahora esto, lo de los santos, entre comillas, por contacto cristiano, pero fíjate esto, Lutero piensa, y esto es interesante de Lutero, porque Lutero es un mojón de la judaización del cristianismo, Claro, muy es como importante. un resultado, decís vos, o. Y es como algo que la judaización del cristianismo es un proceso que viene de siglos. Claro. Capaz que en el caso del catolicismo tuvo fue la frutilla de la torta en el Concilio Vaticano II, ¿viste? La judaización. Pero es algo que los J, o sea, vienen tratando, o sea, de imponer sus ideas, yo creo que te diría desde el comienzo del cristianismo, ¿no? De la época de Simón el Mago. Claro. ¿Me entendés? Entonces, la judaización del cristianismo quizás pueda ser tan vieja como el mismo cristianismo, solo que No, es que justamente la judaización del cristianismo es un intento sustancial y gradual de tratar de subvertir los valores enseñados por Cristo, sí, desde el año 100. O sea, claro, el intento de judaización del cristianismo es tan antiguo como la propia vida de Cristo. claro, vos fijate que esto es muy interesante notar, ¿no? Que uno se podrá decir, bueno, pero esto, volviendo al tema del zar, ¿no? Y ahora voy al tema de la judaización. Pero el tema del zar es muy interesante del rey, del Augusto, porque uno de los primeros heresiarcas, que heresiarcas se le dice a los iniciadores de herejía, ¿no? Los jefes, los que inician una herejía, fue Pablo de Samosata, ¿no? Que era, los padres dicen de la iglesia que era J, este Pablo de Samosata, ¿no? Que quería ya pervertir, tirar una herejía al cristianismo, ¿no? ¿Y quién es al que los cristianos acuden para resolver sus querellas? Que era pagano todavía, era el Escuchá. emperador. Antes de seguir con eso, mira, vamos a responder una pregunta del chat, que ahí uno me dijo lo más goy que se puede decir del mundo. Dice, no hay una judaización del cristianismo porque Jesús, hijo de Dios, era el rey de los judíos, dice. No, o sea, a ver, ¿qué pasa? Pero los judíos lo negaron a Cristo. Claro, lo Y negaron y lo mandaron a matar. El Sanedrín instigó al asesinato de Cristo, a la crucifixión. claro, exacto. O sea, ellos quedaron, además con esto de que hablamos de la maldición y de haber rechazado el dador de las promesas espirituales, o sea, del reino inmaterial, por así decirlo, no del reino davídico. Ellos lo rechazaron. O sea, Claro. Pues ellos Cristo mismo dice, mi reino no es de este mundo. claro, exacto. Mirá, pero esa frase más clara, echarle agua ya. Pero a eso voy, que es muy interesante mencionar, que los judíos pueden volver, pero tienen que arrepentirse, lo que vos mismo decía. O sea, tienen que aceptar la culminación de la ley, que es el mensaje de Cristo. Mientras ellos rechacen eso, van a estar en completo antagonismo en contra del cristianismo y van a procurar su destrucción, ¿no? Exactamente. Y este Pablo de Samosata, vos fíjate que es uno de los que dicen los padres de la iglesia, no lo digo yo, ojo, que era judío y que buscaba introducir una herejía, era una heresiarca a la iglesia. ¿Y a quién recurren los cristianos? Al emperador romano en el año que era Aureliano, el que era pagano, porque él fue el que instituyó el Sol Invictus. Y vos fijate, o sea, ya desde antes que los emperadores fueran cristianos, se los veneraba.
no es algo esto de nuevo en el cristianismo, es algo que está en los primeros siglos, la idea del emperador como árbitro y de las disputas y como custodio de la fe verdadera, a pesar de ser pagano. Es una cosa increíble. Entonces, siempre, o sea, vos fijate, no solo, pero bueno, no solo el caso de él, podemos, si queremos hablar de la judaización, tenemos muchos mojones, por ejemplo, a ver, el tema de la iconoclasía, ¿no? Que es otra herejía más, ¿no? Que fue condenada en el séptimo concilio ecuménico por la emperatriz Santa Irene, ¿no? Que fue la que lo convocó. La iconoclasia fue impulsada que fue una herejía en la cual cayeron emperadores de la Roma Oriental, fue impulsada por los Jota. Y esto no lo digo yo, lo dice Vasiliev, que es un historiador en la historia, los 2 volúmenes en la historia del Imperio Bizantino, Vasiliev, con B corta. Lo pueden buscar ahí, está en esa obra, que está en PDF, la pueden descargar. O sea, los J atrás de la iconoclasía. Los J, Pablo de Samosata. Simón el Mago, que era J. De hecho, Simón el Mago, vos fíjate que hay algunos relatos talmúdicos que dicen que Simón el Mago había creado como una suerte de golem de aire, no de barro. Ahí uno ve esta egolatría también, ¿no? Y este uso de la magia, ¿no? En Simón el Mago. Y porque, bueno, el uso de la magia era mago, justamente, lo dice el nombre. Entonces, y esto de que había creado un golem de aire, ¿no? Y esto lo habla Moshe Idel en el libro que tiene sobre el golem, que él dice que este relato talmúdico lo menciona como un antecedente al golem que se daría luego en la Edad Media, ¿me entendés? Creo que era el Rebbe de Vilna, me parece, que es el que hace, o de Praga, no me acuerdo bien, que es el que hace el primer golem, ¿no? Justamente no de aire, sino de barro, ¿no? Al colocarle un nombre. Volvemos al tema del nombre divino, ¿viste? Esta suerte de idolatría a las palabras divinas, porque le colocaban al cuerpo de barro un nombre Claro. divino para animarlo. Para animarlo, sí, recontra magia negra eso. Exacto, sí, sí. Es como la nigromancia. Sí. Y mirá, y bueno, uno ve esto, ¿no? Y volvemos al tema de la judaización, la iconoclasia, Pablo de Samosata y tantos otros, ¿no? Ojo, esto lo explica muy bien Federico Rivadeneira Carles. En los 3 tomos de la judaización del cristianismo. En el tomo 1, la judaización del cristianismo, tomo 1, habla al comienzo de las primeras herejías, ¿no? Por ejemplo, mira, acá dice la iconoclasía, ¿no? Lo que estaba hablando, ¿no? Después habla, yo qué sé, tiene el paulicianismo, ¿no? Y ahí te dice de cómo algunos jotas estaban atrás de buena parte de las grandes herejías con las cuales se tuvo que enfrentar el cristianismo en los últimos 2000 años, ¿no? Y otro mojón que se puede decir que fue de la judaización fue Lutero. O sea, ¿por qué? Y Lutero, es preciso mencionarlo esto, porque Lutero, y esto va al tema, me acordé de Lutero porque te hablaba del Rebbe Moshe que habían, Mel Schneerson, que es de la rama esta Jabal Lubavitch, de los jaredíes, que ya aceptan los santos. ¿Por qué Lutero me acordé, hablando de Moshe, de Mendelssohn, ¿por qué me acordé de Lutero? Por lo siguiente, porque Lutero saca la idea de que los santos pueden interceder por los hombres, ¿me entendés? Y esto siempre lo que es el cristianismo, de que los santos interceden por los fieles, interceden ante Dios, ¿no? Y esto está en el Apocalipsis, y esto también está en el testimonio de los primeros cristianos. Por ejemplo, yo le comentaba a un amigo que tengo, que es luterano de la vieja guardia, a Kenneth, yo le decía, mirá, Kenneth, esto está en los padres de la iglesia, en San Gregorio de Niza, las homilías sobre el cantar de los cantares, él dice que le rezaba a Santa Tecla, que es una de las primeras santas cristianas, o sea, que fue, creo que discípula de San Pedro, creo, o sea, estamos hablando de los primeros siglos, le rezaba a un ícono de Santa Tecla, San Gregorio de Niza. Entonces, ahí uno ve que le rezaban porque creían que los santos intercedían, y esto tiene su fundamento escritural en el Apocalipsis, cuando los santos le piden a Dios que acorte los días, ¿no? Por todas las tribulaciones que estaban ocurriendo en la tierra, que ocurren hasta el día de hoy. De hecho, que creo que vos, que sos ortodoxo, hay un canto ortodoxo, la Jesus Prayer, la oración de Cristo, también dice: todos los santos de Dios, de la envidia sálvanos, ¿no es cierto?
Y después dice, Santa Madre de Dios intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Intercede Sí, por sí, nosotros. sí, sí. O a veces, esto, mirá, esta oración si la llego a decir a un protestante, pero me va a empalar. Pero hay una que es muy linda, que yo no muchas veces, pero tendría que rezar más. Es Madre de Dios, sálvanos. O sea, si vos le llegás, porque no, ¿cómo puede ser que solo Dios Claro. salva? No, no, pero a la intercesión de ella, gracias a su intercesión, al ser ella el humano, el ser creado por Dios Teotocos. más cerca de Dios, ¿me entendés? Es alguien que es muy afín a nosotros. Entonces, ¿quién más mejor que ella para interceder por los humanos? La Madre de Dios. Entonces, y esto lo sacó Lutero, y ahí tenemos también la judaización, ¿me entendés? O sea, con no la reforma, la revolución protestante. Ahí también tenemos la judaización del cristianismo. También vos fijate, poco antes, en el Renacimiento, el Papa Alejandro VI, y esto también está en el libro de Rivanera Carles, mandando a traducir la Cábala, el Zohar. El Papa Alejandro VI, que era el que hizo el Tratado de Tordesillas, ¿viste? Era español, era esta familia que era recontra degenerada del Renacimiento, ¿cómo es? Los Medici, creo que era. Sí, 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 Eh, de la nobleza negra, ajá, veneciana. Claro, claro, entonces son mojones, viste, que han venido ocurriendo a lo largo de la historia, ¿no? Porque los J mismos, o sea, ellos en sus oraciones, y acá en el libro de Rivanera lo menciona, ellos rezan por la aniquilación de lo que ellos llaman los edomitas, o, ¿me entendés? Que somos nosotros, ¿me entendés? O que el Señor los despoje del reino y no sé qué, ¿me entendés? O sea, está en sus creencias esto. No es amor ecuménico que tiene la religión judía hacia nosotros. Eso se lo tienen que sacar uno de la cabeza, porque no es así. No es así. O sea, ellos siempre se van a considerar ajenos a nosotros. O sea, lamentablemente. Siempre, Eh, siempre, es que son ajenos a nosotros. Y aparte, no solamente hablemos de la judaización del cristianismo como un hecho aislado, o sea, también podemos hablar de por qué tenemos dos idiosincrasias completamente distintas, dos formas de ver la vida y dos formas de pensar completamente distintas. O sea, hay una incompatibilidad con el judaísmo que viene desde tiempos inmemorables, desde su inicio, básicamente. O sea, la incompatibilidad con la raza J, ¿no? Porque también tenemos que hablar de raza, radica en varios aspectos, ¿no es cierto? Que lo suelo explicar yo, que viene también del libro de Ébola, que se llama, de un ensayo de Ébola, que se llama Tres aspectos de la cuestión J, se llama el libro de Ébola. Y dice, bueno, todo lo que está conectado con el semitismo y sobre todo con lo J, genera un particular rechazo a los diversos pueblos de la raza blanca, o a los diversos pueblos europeos, digamos, ¿no? Y dice, bueno, véase como si fuesen dos polos opuestos, explica. Y dice, bueno, la vida exaltada de las tradiciones arias, ¿no? Uno tiene que entender cuando nosotros hablamos de tradiciones arias nos referimos a indoeuropeos. Sáquense de la cabeza el tema ario como rubio de ojo celeste, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bien. Entonces dice, para analizar a fondo esta cuestión, nos tenemos que remontar, ¿no es cierto? Y verlo como dos equipos opuestos. La vida exaltada de las culturas arias, de las culturas europeas, ¿bien? E incluso, o sea, es un problema para las culturas arias o incluso también para los católicos exaltados, ¿no es cierto? Estamos hablando de un catolicismo que está influenciado, altamente influenciado por lo helénico y lo alejandrino, ¿no es cierto? Por eso a veces algunos decimos, bueno, hubo una judaización del cristianismo y quizás el cristianismo es más una indoeuropeización de los hebreos, ¿no? Exactamente, porque bueno, como o sea, dice el señor Carena, que es un gran pasaje, que por más que a vos no te guste, es un gran pasaje lo que dice, bueno, el amor a los enemigos enseñaban el budismo y el taoísmo hace 600 años, o sea, 600 años antes de Cristo. Buda exaltó a su madre entre todas las mujeres, la Trinidad ya era conocida en los griegos, los romanos curaban a los enfermos en el nombre de Mitra o en el nombre de Dionisio. Entonces dice, bueno, las enseñanzas de Jesucristo lo posicionan más cercano a las tradiciones indo-arias del Valle del Indo, es decir, de los indoeuropeos, que a la tradición semítica del Valle del Nilo, ¿no?
Entonces, acá están estos dos equipos opuestos. La vida exaltada y la moral servil de los semitas, ¿no? Esos son dos polos opuestos. Nosotros somos portadores de una tradición primordial, de una tradición solar, de una tradición, bueno, se suele usar la palabra que muchos no lo van a entender, pero hiperbórea, ¿no es cierto? De bóreas, de la patria, de buscar la patria del espíritu y la exaltación. Y es una vida caracterizada por un espíritu heroico, por un espíritu jerárquico y de naturaleza trascendente, trascendental, ¿no? Y contra ese otro opuesto, ¿no es cierto? Lo dijo, contra ese otro polo opuesto que es el semita, el semítico, que es más materialista, más servil, y bueno, en tal caso, el antisemitismo, entre comillas, compone una crítica cultural y espiritual. O sea, todo hombre con una vida exaltada es antisemita en tal caso. ¿Se entiende? E incluso, bueno, desde nuestra tradición católica, se puede ver cómo 29 pontífices durante 5 siglos emitieron, esa famosa frase, emitieron 57 comunicados reales que hoy en día serían catalogados de antisemitas, ¿no es cierto? Ya de por sí ser católico, en base a todas estas críticas, este argumento falaz que tienen los J, ya de por sí ser católico sería ser antisemita, ¿no? Seguir las tradiciones reales de la Iglesia Católica. Y bueno, para culminar el aspecto, esos tres aspectos de la cuestión J, tendríamos que ir a justamente esos tres aspectos. Ya hablamos de una espiritualidad más servil, ¿no es cierto? El semitismo promueve una espiritualidad débil, una espiritualidad sumisa. ¿Por qué? Porque se basan en esa moral de pecado y castigo, ¿no es cierto? Y bueno, después tienen eso también de los que le pasan el pecado a los animales para después matarlo y así el pecado ya se va, ¿no? Que bueno, nosotros, ya Cristo vino a salvarnos, no necesitamos pasarle nuestros pecados a un animal, ¿entendés? Y bueno, nada, el Cristo es nuestro Salvador universal, ¿no? Y ese aspecto universal, ¿no? Se diferencia mucho, como decía hoy yo, de las antiguas tradiciones indoeuropeas donde los dioses eran heroicos, ¿no? Y bueno, justamente de esa moral semítica que se basa en el pecado y el castigo. Después en el aspecto cultural, y ya cerramos, el aspecto cultural y económico y social. En el aspecto cultural, ahí estaba leyendo un poquito el chat. ¿Qué dicen? Lo que dicen ahí, si soy más del raísmo espiritual de Ébola o del raísmo científico de Hitler. No entendí. Racismo, se refiere a racismo. No somos racistas. El espiritual puede ser, puede ser. Ah, racismo quiere decir, sí. ¿Cuántos hay conectados? 137. Ah, bueno, Bastante, bien. bastante, bastante. Está ¿Qué bastante bien. opinará de este lado del filioqué? Bueno, el filocue es algo que se creía en los primeros siglos. O sea, a ver, perdón, no creían en los primeros siglos de esa añadición a la fórmula. O sea, de que Cristo nace, o sea, filocue es un término en latín que dice y del Hijo, eso significa filocue, ¿no? Y eso es una añadición posterior en la cual caen los católicos en la época de Carlomagno, porque vos fijate que de hecho un papa, el papa romano, no sé si era Nicolás, no era Nicolás, Carlomagno, mirá, el Imperator Pacificus, lo que hablábamos el otro claro, día. pero o sea, el papa aceptó que en rechazar esa fórmula y del hijo, viste, que después ahora está incorporada en el catolicismo. El papa de aquel entonces, de Carlomagno, rechazó, y fue Carlomagno que dijo, no, tienen que ponerla, no sé qué. Y se armó un lío ahí en aquel entonces. Y bueno, fue una fórmula que después, para mí es una añadición del catolicismo, de la cual no existía en los primeros siglos del cristianismo, tan solo sí, ojo, algunos padres sí la menciona. Por ejemplo, San Agustín sí dice que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, pero no el coro de los santos padres de la Iglesia de manera universal, o sea, de forma casi unánime, nunca cayeron en esa creencia de que el Espíritu Santo procede también del Hijo, como creen los católicos. O sea, bien, nosotros pensamos que el Espíritu Santo procede tan solo del Padre, ¿no? Pero, y ojo, creo que el Papa
este León XIV matizó un poco y no sé si llegó a aceptar o algo así. Mirá, Ahora, acá, ¿no? acá dice anti-NDM, alto nombre. La primera vez que se usó el filocue fue en el 589 cuando los visigodos abandonaron el arrianismo. No recuerdo el nombre del concilio. Sí, es cuando el rey Recaredo une a los pueblos góticos, a los pueblos godos en la península ibérica y conforman una de las primeras unidades de destino de la península ibérica, ¿no? De Hispania. Sí, creo que, El rey ¿sabés qué Recaredo. concilio? Es un concilio, me parece, si no me falla la memoria, concilio local hispánico. Me parece que es el concilio de Elvira que lo instituye, pero es un concilio local, no es un concilio ecuménico como fueron los primeros 7, o sea, como fue el de Nicea, que era un concilio que era, por así decirlo, involucraba a las 5 pentarquías, a las 5 iglesias del cristianismo, ¿no? La de Roma, la de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Un concilio local, o sea, muchas disposiciones de los concilios locales a veces son rechazadas, y eso siempre fue así, ¿no? Claro. Y para Algún punto. terminar, y vamos a hablar de San Constantino, si te parece. Pero Sí, digo, dos pero quiero, cosas quiero que. cerrar esta idea. Decime. Sí. No, 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 cerrá Bien, bien y cierro, yo te cierro los decía. aspectos, los tres aspectos, ¿no? Hablamos Dale. del aspecto espiritual. Y ahora leemos un Mm. mensaje de Mateo Cres. De Mateo Cres, ¿sí? Para cerrar, hablamos en el aspecto espiritual y hablamos un poquito del aspecto cultural, ¿no? Ahora, los J, ¿no es cierto? Nosotros no pensamos que los J son el problema per se, sino que son son un elemento que funciona como acelerador de un proceso de decadencia global, ¿no es cierto? Como habla Ébola. O sea, son un elemento acelerador de un proceso de decadencia global, ¿no es cierto? En la que se destruyen los valores eternos, ¿no? Ese es un mensaje que siempre doy yo. Entonces, en el aspecto, Catalizador. claro, es un catalizador. Entonces, en el aspecto cultural, los J, ¿qué hacen? Influyen en la cultura moderna ¿para qué? Para destruir los valores tradicionales, lo que yo llamo valores eternos. Como a un pueblo sin tierra fija, ¿qué hacen? Que promueven el internacionalismo, es decir, el nomadismo, ¿no? Son nómadas. Son un pueblo errante. Entonces promueven el internacionalismo, que es mezclar la mezcla de todas las razas, de todas las estirpes. El racionalismo, ¿no? Pensar solamente en lógica y números, abandonando una cuestión más espiritual, más del alma, que nos caracteriza a nosotros. Y el materialismo. El materialismo que lleva a la adoración de lo bajo, a la adoración del dinero, ¿no? No es solamente, como digo, no es solamente una conspiración J, sino que es parte de una decadencia general ya del mundo que se ha agravado, bueno, funcionan como un catalizador y como un agravante los J, ¿no? Y en el aspecto económico y social, ¿no? Utilizan el dinero y su influencia para dominar. Fomentan el capitalismo y también el comunismo. O sea, fomentan el capitalismo como son los Rothschild, ¿bien? Y fomentan también el comunismo como lo es Marx. Que Marx mismo dice que el capitalismo hizo que hasta los cristianos piensen como J, ¿no? Es muy interesante que lo admita un propio J. Bueno, Sí. y eso es para justamente el capitalismo y el comunismo fue para debilitar o funcionó para debilitar estas estructuras de jerarquía, ¿no? Estas estructuras como son las monarquías y como lo son hoy en día las naciones. Eso es un instinto J, ¿no? El espíritu J judaizante afecta incluso a los no judíos. O sea, el espíritu de los J nos afecta a nosotros los goys. ¿Entendés? Y bueno, entonces dice Ébola, el judaísmo, ¿no? Tras la diáspora, habría manifestado su influencia destructiva a través del dinero, a través de su influencia de cierta inteligencia, de cierta viveza, como dice Ébola, como venganza contra los demás pueblos, ¿no? Por su envidia y por su riña histórica, por su, digamos, una búsqueda de venganza, ¿no? Eh, como hablamos siempre, nosotros no somos supremacistas ni somos racistas. De hecho, los supremacistas y los exacerbadamente racistas son los J, ¿no? Ellos son los que basan todo en base a linaje y a estirpe. Entonces, bueno, nada, se suelen identificar esos elementos, ¿no? Como el nomadismo que promueve el internacionalismo y la desintegración de las naciones tradicionales. No olvidemos que nación, natio, es un grupo de gente con ancestría en común, ¿no? Y que todos los pueblos tienen diferente alma, porque el alma también es una en Dios, pero también es legada
por la ascendencia, ¿no es Bueno, cierto? Como dice, creo que no sé si era Aureliano o no, Tertuliano, 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 no. Tertuliano. Sí, Entonces, bueno, después el racionalismo que mecaniza la vida, lleva al iluminismo, lleva al materialismo y el mamonismo, la adoración del dinero que degrada lo ideal a lo pragmático, ¿no? Entonces influyen en la cultura moderna con el relativismo, con el psicoanálisis, ¿no es cierto? Este subversivo de Freud, literatura erótica y materialista como lo es con Heine y con Wasserman, y el arte atonal o sincopado, es decir, sin vida, sin espíritu, ¿no es cierto? El arte vacío, como con Schoenberg y con Stravinsky, ¿no es cierto? Y bueno, ahora podemos leer lo que decía Mateo Cres, que dice, la egolatría es más propia del evangelismo. Sí, léanlo. ahí está, escrito sobre el judaísmo de ébola, mirá. Todo lo que acaba de decir el señor ahora está acá. Así que léalo porque está en este librito cortito. Así Es que cortito, es cortito. Yo eh, leí el ensayo, yo leí tres aspectos de la cuestión J, pero debe estar todo ahí ah, también, debe estar todo ahí. sí, Todo están ahí. todos acá, sí. 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 Mateo Cres dice, la egolatría es más propia del evangelismo estadounidense que mezcla la ética de la autopropiedad de Spooner, la absolutización de la predestinación de Calvino y la lectura literalista y escatológica de Scofield. De ahí que muchos evangelistas criados después de la Segunda Guerra Mundial apoyan y defiendan a Israel con la misma intensidad que los sionistas. Claro, sí, porque estos protestantes evangelistas caen en una idea que es un delirio, ¿me entender? Lo que estamos hablando, ¿no? De hacer de Dios un siervo del hombre, ¿no? Que se llama como, no acuerdo ahora el nombre, tiene un Sí, dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Esta es la idea que, ojo, es una creencia teológica que luego va a repercute en la geopolítica también, o quiere repercutir, o sea, que me parece un delirio, pero bueno, es así. Mirá, con respecto a todo lo que has dicho ahora en estos últimos minutos, Ian, yo creo que se pueden mencionar varias cosas, ¿no? Primero, que el cristianismo tiene esa herencia veterotestamentaria de los profetas, de Moisés, ¿no? Y la incorpora de una manera muy, muy buena. De hecho, o sea, San Juan Damasceno, que esto también es interesante mencionar, ¿no? Porque yo cuando cito un santo, por ejemplo, San Juan Damasceno, San Juan Crisóstomo, ¿no? No sí. es la opinión de una figura individual suelta, así, ¿no? Sino que es la voz de la iglesia. Si un santo realiza, no un santo más que nada, y en concreto este tipo de santos que son los padres de la iglesia, o los santos padres, como San Juan Crisóstomo, San Juan Damasceno, si un santo escribe un libro y expone, hace toda una exposición, él pudo haber tenido algún que otro error. Y eso se lo hacen notar después otros santos y toda la iglesia de manera unánime, ¿no? Pero a lo que voy es que el santo es un individuo, una persona autónoma, con cierta autónoma, o sea, un padre de la iglesia es una persona con cierta independencia, pero también sus palabras, lo que él ha dicho, si no ha sido refutado por un concilio, por algo, es como la voz de Dios. O sea, de lo que dice un santo padre, ¿no? De la iglesia. Entonces, esto es muy importante, no es un tipo que lo dijo solo, San Juan Damasceno, ¿no? San Juan Damasceno, en la exposición de la fe ortodoxa, dice sobre la exposición de la fe ortodoxa que está en castellano, dice dos cosas, que el cristiano es el nuevo judío, porque ya el judaísmo está agotado para los que siguen atados a las creencias después del segundo templo, solo a las creencias, como decía San Pablo, decía algo así como bajo la oscuridad de la ley, ¿no? O sea, bajo el yugo de la ley, a esos que siguen atados, esos son falsos judíos en todo sentido. O sea, es el cristianismo el que se hace heredero del judaísmo. Esto lo decía San Juan Damasceno. Y San Juan Damasceno también decía, porque uno puede decir, es que es pro-J, que no quiere decir, no, es judaizante, no. Porque San Juan Damasceno decía, y esto es interesante mencionarlo, que el anticristo va a surgir para los judíos, porque los judíos lo van a confundir con su Mesías, que no ha llegado, que todavía lo están esperando y que no ha llegado porque ellos negaron a Cristo,
que era el verdadero Mesías. Entonces, como lo están esperando, va a ser el anticristo, esto lo dice San Juan Damasceno, y que va a ser en concreto un J, el anticristo, de la tribu de Dan. ¿Por qué de la tribu de Dan? Y esto lo dicen otros padres de la iglesia. Era de la Porque tribu de Dan, en el tipo que me amenazó el otro día. claro, claro, por eso. Pero esto lo dice San Juan Damasceno. ¿Por qué la tribu de Dan? Es la serpiente bíblica. Porque la tribu de Dan, en el libro de Apocalipsis aparecen los que van a ser salvados, ¿no? Que son 144.000, que son 12.000 de cada tribu. Y la tribu que aparecen, las tribus mencionadas creo que en Éxodo, me parece, no en el Antiguo Testamento. Pero la tribu de Dan no aparece. Queda como que no aparece, o sea, aparece la de Leví, la de Jacob, la de la de otro, pero la de Dan, no, la de Benjamín, pero la tribu de Dan no aparece. Dicen que no aparece porque el anticristo va a surgir de esa simiente, y va a ser para los J, y va a ser judío de nacimiento, el anticristo. Entonces, a lo que voy es que el cristianismo es heredero, el verdadero heredero de la antigua religión mosaica, el cristianismo, pero también, y esto abreva lo que vos has estado diciendo bien, que abreva también de la tradición helénica. ¿Por qué? Porque la tradición mosaica del Antiguo Testamento, testamentaria de Moisés, de los profetas, es una tradición de la palabra. En la antigua oración de los hebreos decía, Shema Israel, escucha Israel. ¿No? De hecho, ellos, hasta la época de San Agustín, cuando uno leía un libro, no es que lo leía como nosotros lo leemos ahora, que lo leía con una lectura interior, que no profería palabra, o sea, que era una lectura callada, o sea, sin proferir palabra. Sino que cuando uno leía un libro en épocas antiguas, hasta la época de San Agustín, lo leía a viva voz, cualquier libro. Era como que usaba la voz para leerlo, ¿no? Era una manera muy distinta a como leemos ahora, ¿no? En aquel entonces, en la época del Imperio Romano incluso, ¿no? Y por eso el pueblo de Israel es un pueblo de la palabra, de los nombres, de leer, de la lectura, ¿no? Y el pueblo griego es el pueblo de la imagen. Y el cristianismo aúna estas dos cuestiones, o sea, aúna la concepción de la palabra y aúna la concepción de la imagen. ¿Y por qué digo que aúna la concepción de la imagen? Porque incorpora a los santos y a los íconos. ¿Me entendés? O sea, son muy preciados. O sea, el creyente que venera la imagen del santo, que representa a un santo que intercede Mirá, por nosotros. sí, vamos a interceptar un poquito un par de cuestiones del chat. ¿Te parece? Bueno, dale. Acá hay uno que dice que es J y es talmúdico. Bien. Pero que a su vez cree en Cristo y en sus enseñanzas, pero rechaza su divinidad. Y yo le digo, cabezón, sos cristiano arriano. Claro, ¿Entendés? claro, porque sí, claro, pero es lo que tendría que ver, ¿no? Porque, a ver, los judíos son humanos, o sea, ojo, y esto es importante Lo que decimos mencionarlo, que son nosotros, humanos. queremos destruir el O sea, judaísmo para salvar a los judíos. claro, y ojo, esto es importante además, ¿sabes por qué, Ian? Por lo siguiente, en la cábala luriánica, por lo que yo tengo entendido, esto me encantaría, ojo, realmente, lo digo fuera de joda, o sea, no digo nada de joda, pero me encantaría que alguien me corrigiera, porque esto lo he tratado de buscar y yo lo encontré en un libro, pero me gustaría saber la fuente primaria. En la cábala luriánica, y esto lo saqué yo de un libro de Gaudin de Roussel, Gaudin de Roussel lo podemos escribir ahora, ¿no? Que no me acuerdo el título, es un librito chico, que viste, Pablo Dávoli y Carena les encanta este Gaudin de Roussel, que es un autor francés que vivió mucho tiempo en Argentina, Gaudin de Roussel. Roussel se escribe, ¿no? Él menciona que en la cábala luriánica, que ojo, que es una cábala que cree en la reencarnación. Mirá lo desviado que ya están en algunas manifestaciones del misticismo los judíos, ¿no? Sí. Que la cábala luriánica contempla que una suerte de palingenesis, o Sí, sí, sea, el que no arrianismo es es que todos herejía, los el humanos arrianismo es herejía, muchachos, sí, claro que sí. es herejía. No, pero ¿quién dice que no? No, 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 porque uno está diciendo hereje, 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 hereje. Pero igual, pero yo a ese muchacho le digo que lea Isaías, que lea los profetas, y que lea y en concreto que se base de la Septuaginta.
porque la Biblia, el texto mesotérico lo corrompieron los judíos en el concilio de Yamia después de la destrucción del segundo templo. Que coteje los textos que él tiene con la Septuaginta. Que ojo, la Septuaginta, muchachos, era la Biblia que usaba Cristo y los apóstoles y los padres y gran parte de los padres de la iglesia. Yo diría la mayoría. Era la Biblia griega que le había mandado traducir el rey Ptolomeo de Egipto. ¿Me entendés? O sea, que la tradujo uno de los traductores, que eran 70, porque se llama Septuaginta, 72 creo, los traductores, era San Simeón, que es el que Cristo lo ve. O sea, hay una tradición muy loca, ¿no?, de la iglesia, pero yo la creo, de que vivió como 200 años este traductor de la Septuaginta, ¿no? Porque decía que él había traducido este San Simeón, dice la tradición de la iglesia, que yo creo, yo la verdad la creo, y mucha gente dirá que soy un imbécil, pero me chupa un huevo literalmente lo que piense la plebe, porque yo creo lo que dice Dios y la iglesia, ¿no? Pero que este traductor de la Septuaginta se llama San Simeón. Sí. Estamos hablando del año 200, 250 antes de Cristo, ¿no? Rey Ptolomeo, ¿no? Que estaban los griegos gobernando Egipto, que Ptolomeo quería saber la sabiduría de todos los pueblos, ¿viste? Entonces mandó traducir los textos de los hebreos, los textos sagrados de los hebreos, al griego. Y ahí él armó la Septuaginta. Y se basó en 72 traductores, ¿no? Y uno de ellos fue San Simeón. Y San Simeón creo que estaba traduciendo Isaías, y dice, creo que un pasaje que dice, el Mesías nacerá de una mujer virgen, algo así, ¿no? Creo que es así la historia, ¿no? Y dijo Simeón, pero esto no puede ser, esto es cualquiera, dijo, o sea, como una virgen, o sea, alguien que van a ser el Mesías, ¿no? Entonces Dios dijo, vas a vivir hasta el momento que nazca el Mesías. Lo dejó viviendo 200 años, ponele. Hasta que cuando Cristo es presentado en el templo, creo, aparece San Simón, creo que en el Evangelio de Lucas, y ahí ya su corazón puede descansar en paz, ¿me entendés? Porque vio el Mesías, que él había traducido 200 años antes, ¿me entendés? Claro. Vivió, ¿me entendés? Un montón de tiempo. O sea, vos fíjate que San Simón aparece ¿cómo? Épico, digo. Sí, ¿Y sabes qué más es épico? ¿Y sabes qué más es épico? Sí. Que haya 140 personas escuchando esto. Eso me llena de ímpetu. Bueno. Está bien, pero ojo, lo que quería decir de la cábala luriánica es que la cábala luriánica cree en la palingénesis, que no todos los humanos descienden de Adán y Eva, porque yo creo que todo el género humano viene de un padre primordial, que es Adán, ¿no? Todas las razas vienen de Adán. En cambio, Isaac Luria piensa que los goy, los no judíos, tienen como un estatus ontológico de Untermensch, que solo los judíos vienen de Adán, y que los goy son como de bestias anteriores a la creación de Adán, o algo así cree. Esto yo lo saco de Boedán de Roussel, ¿no? Me parece ya demasiado fuerte esta idea de que el género humano tenga varios orígenes, o sea, la palingenesis, ¿no? Que poligenesis creo que, ¿no? Perdón. De varios lugares, múltiples, génesis múltiple, no monogénesis como cree el cristianismo, ¿no? Que todos descendemos de una de Adán, ¿no? Sí. Me parece acá uno fuerte, acá uno pone Adán nunca existió, los arios venimos de Manú. No creo que no creo que se haya leído el Man Adán. No, a ese no le contesto, no le contesto, este muchacho, bueno, está bien. Sí, pero este muchacho judío, que yo, a ver, no tengo nada en contra del humano, ¿me entendés? O sea, de ninguna persona, realmente, pero a mí me parece que incluso diferentes manifestaciones, hasta incluso me da la impresión, me encantaría que me corrijan, ojo, agrego, ¿no? Esto lo digo con total humildad, pero me parece que incluso distintas manifestaciones del misticismo judío llegan a un punto de supremacismo, claro, que a mí me asusta realmente. No, es que el supremacismo exacerbado es de ellos. Claro, me parece, o sea, pensar que mi padre ancestral es una bestia y no es Adán, ¿viste? Yo qué sé, o sea, que yo tengo como un estatus de negro para un judío, ¿viste? Bueno, no sé, pero eso es que él lea los profetas y lea la Septuaginta, este muchacho, ¿no? Y la coteje con los textos que él tiene, porque me parece que los textos judíos fueron pervertidos. No, Concilio de Yamia, que lea Flavio Josefo también, este muchacho. Josefo. No, Flavio Josefo, Historia de los Judíos. Escuchá, una pregunta muy interesante, Cerrado. Sí. ¿Por qué optás por ser ortodoxo, perdón? ¿Por qué optás por ser ortodoxo y no católico apostólico romano? Ojo,
Ojo, católico, o sea, los ortodoxos también son católicos. Es católico apostólico ortodoxo, Claro, porque católicos en griego significa universal. ecuménico, o sea, universal. El catolicismo lo que pasa es que es una tradición pervertida. No es, para mí no es una, es pervertida, uno lo ve hasta eligiendo a ébola, o sea, no, porque el sacerdote es la figura central de todo. Y esto no siempre fue así en el cristianismo. O sea, tiene muchas herejías, lo del Filoque que estamos hablando también, o sea, y uno ve, o sea, yo siempre uso la fórmula, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Y yo veo las cosas que hacen los católicos a veces, ¿viste? Y yo digo, acá el Espíritu Santo no está, muchachos. O sea, y hay gente que me pregunta, ¿pero cómo? Si hay gente catolicismo que puede expulsar demonios, y sí, es cierto, yo creo que sí, que los exorcistas, el Padre Amor, ha expulsado demonios. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque Dios es tan misericordioso y con su gran amor se hace incluso manifiesto en su poder a los herejes, como los católicos. ¿Qué pasa? Que hay muchos católicos que no conocen mucho, o sea, me imagino yo que se pienso en católicos rurales, viste, muy piadosos. ¿Y esos por qué no se van a salvar? ¿Me entendés? O sea, Dios es amor, o sea, suena una frase una frase bastante bastardeada, no es horrible, bastante bastardeada, ¿viste? Porque me acuerdo en Delía, ¿viste? El gordo de Delía, diciendo que amor, amor, pero Dios, o sea, ve, o sea, los lamentos y las turbaciones de los humanos, ¿me entendés? Y ve todas sus dificultades, y Él es misericordioso, yo creo, ¿no? Y se manifiesta incluso para aquellos que no están para mí en la iglesia verdadera, se manifiesta también Dios. Pero uno tiene que procurar ir a la iglesia verdadera, a mi entender, ¿no? Que tampoco es el patriarcado de Moscú, pero bueno, es otro tema, así que lo podemos tratar capaz que en otro momento, porque estamos hablando de los J ahora. Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, eso es así. Ahora bien, esto es lo que quería comentar de que el cristianismo incorpora el espíritu mosaico, pero también el espíritu helénico, con esta concepción de la imagen que tiene, estaba muy en flor de piel en la cosmovisión helénica, de la imagen, no de la palabra. Y el cristianismo incorpora las dos, ¿no? Esto es una cosa. Después, otra cosa que has mencionado, Ian, que creo que es relevante decir, es lo siguiente. Escúchame, una. El problema no es, Sí, 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 y ahora pronto. sí, que el problema no es solamente el judío religioso. Quizás ese no sea el problema mayor. El El secular. fenómeno del judaísmo, exacto, el judío ateo. O sea, el judío no es ni una raza ni una religión, son las dos cosas. Y ojo, y el entendimiento de la religión judía solo la puede tener en la flor de la plenitud el cristiano. O sea, el cristiano es acá. ¿Por qué? Por lo siguiente, uno ve que el judaísmo, al haber rechazado al dador del plano espiritual, al dador de la salvación, que es Cristo, el plano espiritual, muchachos, ¿qué hace? O sea, el cristianismo lo que viene a establecer es una. Esto lo dice mucho, esto saben quién lo dice, y a este muchacho que es judío, que lo puede consultar, que es un judío también, este que voy a citar ahora, Jacob Taubes. Jacob Taubes, un libro que es. Taubes es de una familia rabínica, es un pensador del siglo XX que fue muy amigo de Carl Schmitt, que era el jurista de nacionalsocialismo, este Taubes. Taubes es un tipo muy interesante, ¿no? Es de esos judíos malditos que a mí me agradan, como Kafka, que también es otro judío maldito, ¿no? Hay que leer de todo, de los Scholem, Taubes, hay que leer. Y este Taubes dice en Escatología Occidental, que está traducida al español, Jacob Taubes, de familia rabínica, que con San Pablo, la dialéctica, o sea, el diálogo, la unidad que establece el hombre frente a Dios es plenamente vertical. O sea, el hombre, ¿a qué me refiero con vertical? Que San Pablo creo que dice una parte, el que tenga mujer que la preserve, el que no tenga que no busque, dice, ¿no? Una epístola. O sea, que el hombre se dedique solo al reino de Dios, ¿no? O sea, que se dedique a procurar la salvación. Y eso es uno de los pilares, creo, del misticismo cristiano, o sea, de que se dedique a las cuestiones espirituales y a las cuestiones celestiales, ¿no? El hombre cristiano. Entonces, es una visión vertical, ¿no? La del cristiano. De ahí que luego se formulara que la iglesia es como el reino de Dios,
en la tierra, ¿no? Y de ahí uno puede también extraer esto que es notable, ¿no? Que en los 1000 primeros años del cristianismo no hubo desarrollo, por ejemplo, de utopías, ¿no? Como había desarrollado quizás Platón en la República, ¿no? O sea, a los hombres, al estar ocupados en las realidades divinas, no tenían tiempo para teorizar en un reino material de bienestar, como lo plantea una utopía. La utopía, después de Platón, la primera noticia que se tiene es cuando la plantea Tomás Moro, ¿no? En el año aproximadamente 1500. Y esto es interesante lo que dice Spengler, ¿no? Que dice que ya cuando un hombre plantea una utopía que es una suerte de paraíso en la Tierra, ¿no? Es cuando ya nota que no nota satisfechas sus profundos anhelos espirituales, cuando se dedica sus ojos a la tierra y no al cielo. Por eso me refiero a lo vertical que hace mención Taubes, ¿no? Que esto es lo que viene a instituir el cristianismo, ¿no? Y en cambio, el judaísmo, dice Taubes, al haber, para el judío, al estar obliterada toda noción de lo espiritual y conocer solo el plano de lo terreno, en vez de lo vertical tiene que desarrollarse espacialmente, o sea, de manera horizontal. Y de ahí su caminar eterno, su eterno, el judío errante, ¿no? Su eterno andar por todo el planeta, ¿no? Como hay una palabra que es del castellano antiguo que me parece muy hermosa, que se llama dromomanía, ¿no? Esa idea de dromomanía es como vivir caminando de manera perpetua, ¿no? O sea, no encontrar descanso en ninguna parte, en ningún lugar del espíritu, ¿viste? Al estar obliterado. Y este espíritu se desarrolla en el capitalismo, por ejemplo. O sea, ¿quiénes están hoy a la batuta del proyecto tecnocientífico, ¿no? Del transhumanismo? Los Judíos, Jotas. judíos ateos. Sí, Ruy Kurzweil, Harari, ¿me entendés? O sea, este del ChatGPT, Altman, Zuckerberg, Es que pero no es todos los que están atrás todo lo que están atrás de la degeneración siempre terminan siendo ellos. O sea, no solamente atrás del transhumanismo, sino todo tipo de degeneración. O sea, exacto. desde juguetes sexuales hasta la pornografía. O sea, Es la búsqueda de la- hacer la tierra un paraíso terrenal, porque tienen obliterada la imagen de lo espiritual. Entonces, se entiende, o sea, el sentimiento milenarista de quiliasmo está muy vivo de utopista, si se quiere, está muy vivo en la cosmovisión judía. ¿Se entiende esto? Y ahí uno ve todo el desarrollo que vos has mencionado en todas las esferas de la creación humana, en el arte, en la política, en la economía, en todo. ¿Se entiende? Está impreso eso, esa mancha que tienen de pueblo maldito, está impreso en todas sus creaciones, en muchachos. toda su creación, exactamente. Sí. Es verdad. Y otra cosa es el evangelismo, ¿no es cierto? Ahí justo estaban nombrando y decían, no, bueno, hablen de cómo el evangelismo es la máscara, perdón, son las gafas para ocultar la verdad de Dios a los gentiles. Y sí, pero, a ver, el evangelismo, muchachos, es de recontra goy, o sea, pero se cae de Maduro, que de ultra goy. Ya ves cómo es esto, cómo era el pastor que se quiere tirar a la presidencia, ahora cómo se llama, Gebel, Dante Gebel, pero eso o sea, alguien que no sepa caer, o sea, ¿qué le podés hablar a alguien que está en una iglesia como esa? Es de Claro. goyazo, o O sea, si no, o si no, estos curas evangélicos que aman las villas y que dicen, y que aman la patria grande. sí. Goy nivel Dios, muchachos. Pero ahí también, ojo, porque ahí también está este sentimiento terrenalista, kilianista, o se puede decir, o utópico, Claro. porque es la idea de perfeccionar el mundo, ¿viste? Todo esto de la justicia social y todas estas cosas, ¿no? Y no, o sea, el mundo siempre fue un mundo de escasez hasta el momento, ¿no? O sea, solo que, bueno, el Bueno, capitalismo de hecho, y el transhumanismo, de hecho, justamente va de la mano con esto que dice San Agustín, de decir, bueno, tanto me enfoqué en buscar a Dios afuera y en realidad estaba adentro. Y eso también lo repite Jung, lo repite exacto. Carl Jung, cuando dice, no me acuerdo si es acá, en El hombre y sus símbolos, que lo tengo acá, siempre lo tengo acá en la mesa. ¿Para qué sacó? Ahí está. Mm, No sé si lo dice acá en El hombre y sus símbolos, pero era que decía, el gran problema de la creencia del cristianismo hoy en día es que precisamente ha encontrado a Dios afuera. Y al encontrar a Dios claro, afuera se está privando de la verdadera epifanía que es encontrarlo dentro de uno, ¿no? exacto. Que va de la mano Sí, con sí, lo que decía San Agustín. El evangelismo es eso justamente. Es encontrar a Dios claro. afuera.
exacto. Y vos fíjate esto y con esto termino lo que quería decir, además en torno a lo que ya has dicho, ¿no? Que me parece muy interesante, yo saco apuntes, ¿no? Anotaciones, ¿no? Porque es enriquecedor, se arma un diálogo, ¿no? Uno dice una cosa y anota y después la comenta. Mirá, vos hablando de esto del reino espiritual y no del reino material y de lo heroico que tiene el cristianismo, de lo cual carece el judaísmo, yo creo que el judaísmo de los últimos 1500 años, ¿no? Porque antes sí, por ejemplo, los macabeos tenían héroes, o sea, Judas Macabeo, ¿no? Sí, 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 bueno, cuando aún eran un pueblo noble, también como en Masada, ¿no es cierto? Cuando se Exacto, sí, suicidaban para evitar la sujeción, eso sí es heroico. sí, sí, Pero pero después no. después se perdió completamente. Y mira, yo te Exactamente. puedo decir, o sea, hablando del tema del catolicismo y del reino espiritual, pasó el caso de Constantinopla, de cuando cae la Roma de Oriente, que estaba sitiada por los turcos, viste, por los otomanos, y le dijeron al rey, ¿no? Y el rey ya estaba haciendo tratativas con los papas de pasarse al catolicismo, ¿no? Que es una herejía, o sea, a mí me parece un momento brillante de la historia humana, digamos, porque es hermoso. Entonces, el rey creo que era Constantino 11 o 9, no me acuerdo bien, pero era fue el último emperador romano, o sea, el último emperador de la Roma Oriental en concreto, Constantino 11 creo que era, que decía, bueno, está, pero los católicos nos ayudan si nosotros nos pasamos al catolicismo, ¿no? Si aceptamos el catolicismo, decía, ¿no? El loco estaba ahí en Europa haciendo tratativas, creo, Constantino, emperador. Y volvió a Constantinopla, ya estaban sitiando y todo eso, y le dijo a la plebe, ¿no? Le dijo, tenemos que abandonar la fe de nuestros padres y hacernos católicos para que nos ayuden y manden tropas y así salvar a la ciudad, ¿no? Y la plebe dijo de manera unánime una frase que para mí es memorable, ¿no? Y vos fíjate acá, fíjate lo que se trae de esto, ¿no? De esto, ¿no? Que dijo la plebe, preferimos el turbante de los turcos antes que la mitra de los latinos, ¿no? Y bueno, esa frase selló la suerte de la ciudad santa, de Constantinopla, una ciudad santa, y los turcos los pasaron a todos por degüello, pero me parece brillante porque ahí uno ve que ellos podían preservar si hubieran apostatado, pero no, ellos mantuvieron la fe, o sea, siguieron fieles, ¿no? Claro. Y prefirieron la muerte antes que vivir bajo la apostasía, ¿no? Me parece, y lucharon, y el rey, ahí el emperador luchó y murió en combate contra las tropas que los estaban sitiando. Fue uno de los eventos más memorables, creo yo, de la historia humana, ¿no? La Hmm. caída de Constantinopla. Año 1204, ¿no? 1453. 1453. ¿En qué me estoy confundiendo? No, me parece que me estoy confundiendo con. Porque Constantinopla, ¿cuántos siglos duró? No, te estás confundiendo, ¿sabes con qué? Con la toma de Constantinopla por los latinos en la Cuarta No, por los Cruzada. venecianos. Sí, El sí, saqueo sí, de Constantinopla de los venecianos, 1204-1207. Con eso me estoy confundiendo. sí, exacto. Así que, bueno, Brillante. Me parece que, para cerrar, me parece tremenda frase. Sí. ¿Querés repetir? No, dijo, preferimos el turbante de los turcos antes que la mitra de los latinos, ¿no? Y ahí, bueno, se desencadenó toda la batalla final. Épico, es épico. La historia está cargada, la historia cristiana está cargada de momentos épicos. Cargadísima. Tal Así cual. que, bueno, podemos responder algunas preguntas y nos retiramos. Sí, A ver, unas preguntas del chat, che. Ahí está una de esas típicas preguntas que hacen siempre con respecto a Cristo, o de esas acusaciones que dice, a ver. no, pero Cristo hoy sería zurdo, Cristo hoy sería comunista, dicen ahí. ¿Qué opinas vos de No, eso? pero no, eso no, Es una no, pavada. es una estupidez. O sea, es una estupidez. Porque además, vos fíjate que los primeros apóstoles, creo que era San Pablo, que él hacía uso de la ciudadanía romana. O sea, de hecho, hay una parte de epístola, no me acuerdo, epístola de Filipenses, que dice al final en las salutaciones, los saludo a todos y más aún a los que son de la casa del César, dice. ¿No? Bueno, y ahí traigo el nombre de la casa del zar.
porque del canal que estoy haciendo ahora, que lo estoy armando recién ahora, ¿no? Estoy Claro. subiendo el primer material. Vayan a Pero seguirlo que voy que acá, no, a la casa del o sea, zar. pero vos fíjate, vos fíjate que eso qué tiene que ver con lo comunista, o sea, que ¿dónde está el comunismo ahí? O sea, es algo preimperial. Claro. ¿Dónde? Que me diga, por Acá, favor. acá Max Imperator, Max Imperator 09 que dice ser J, cuyo nombre ya me dice que no creo que sea J, porque aparte tiene Imperator, ¿viste? Ian, ¿cómo podés ser seguidor de Ébola y a la vez cristiano, siendo que este era cristofóbico? Me gustaría responderse con la epístola responderle con una epístola, ¿no? Primero yo creo en Cristo porque he visto su manifestación, ¿no? Es un poquito lo que decía Jung, que cuando le preguntan, ¿usted cree en Dios? Dice, no, es una pregunta difícil, yo no creo, yo sé, ¿no? Y esa es la línea que yo sigo y le voy a responder con la epístola de Marco Aurelio, no sé si vos la conocés desterrado, la epístola de Marco Aurelio a San Justino Mártir. En la epístola, no, perdón, en la epístola a San Justino Mártir se le atribuye una frase a Marco Aurelio, perdón. Y el emperador Marco Aurelio dice, estaban en batalla, ¿no? Y dice, recé por ayuda a mis dioses, ¿cómo se dice? A mis dioses patrios, ¿no? Busqué ayuda en mis dioses patrios. Ellos no hicieron caso de mí. Fui a los cristianos y cuando ellos le rezaron a su Dios, sobre los enemigos de los romanos cayó lluvia que se convirtió en una caída, en una lluvia de fuego, ¿no? Es muy buena esa epístola, muy buena. Hay que leer. San Justino es de los primeros santos de la iglesia y es padre. Hay que leer a San Justino. Sí, Sí, la epístola a Tifón, a los emperadores, porque él les escribía a los emperadores, porque los emperadores romanos, muchos romanos pensaban, decían ateos a los cristianos, ¿no? Y él les escribió justamente para corregir, ¿no? Se creaba mucha mitología, ¿viste? La Gilada estaba murmurando y San claro, Justino le escribió al emperador para anoticiarlo de lo que verdaderamente creían los primeros cristianos, ¿no? Porque muchos decían que adoraban a un burro, no sé qué, los cristianos, ¿no? Ojo, los J que estaban, a veces ellos difuminaban todo estas difamaciones. Los mismos J, ¿eh? La esposa de Nerón era una prosélita, que fue la que no me acuerdo el nombre, pero esto está en el Talmud, lo dice, que la esposa de Nerón era una prosélita judía, ¿no? ¿Se claro. entiende? Entonces, atrás de las persecuciones de los cristianos en los primeros siglos estaban los Jotas, ¿eh? En muchas ocasiones lo estuvieron, por lo menos. Eso es incontrastable, señor. No, olvídate, aparte de la Entonces, matanza de nazarenos en Tierra Santa, lo mismo, lo mismo. sí. Acá está la frase, acá está de nuevo. A ver, lo voy a buscar justamente, lo fui a buscar justamente para ver si estaba correcto lo que estaba diciendo yo, esta de la epístola a San Justino. Que esto lo vi este chico Obscuratus, que vos lo seguís en Twitter, Sí. que es un capo, yo lo conozco, lo tengo en WhatsApp, es un capo y me recomendó Tenés muchísimas que traer. lecturas. Sí, 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 podría traerlo, podría hablar para traerlo algún día, sí, 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 sí. Mira, tenés que traer a ese, a Pato Russo tenés que traer. A Pato Rousseau, sí, me dijeron, yo lo Tenés que escuché hablar traer. una vez, Sí. coincido en algunas cosas que dice, más cuando dice que los liberales son enemigos, ¿no? No, ¿Qué es claro. lo que dice Nietzsche? Hay una palabra más para mediocre y esa es liberal, dice Nietzsche, ¿no? Coincido Claro, bastante, sí. tendría No, que pero hablar. sí, pero Pato Russo habla mucho de la raza, es sociobiólogo él. Mirá, Y está muy cerca de muchas de las cosas que vos profesabas, decía. me gusta, me Pero gusta, me gusta. traelo. Me gusta, me gusta. Ahí Yo tengo conocido. tiene que clipear el muchacho que hoy habló de él. Sí, bueno. Sí, a mí me bardea porque dicen, no, ¿cómo puede ser nietzscheano y cómo puede ser eboliano y a la vez ser católico? ¿No? Claro, o Le sea, resulta, les ébola resulta. sirve. Ojo, hay que entender una cosa con ébola. Ébola sirve hasta cierto punto. Por ejemplo, yo pienso que ébola te prepara para aceptar la ortodoxia. Y otra cosa, esto es punto uno de ébola. Punto dos, una cosa es el ébola anterior a la Segunda Guerra Mundial y otra cosa es el ébola, yo que sé, la década del 60, 70, que ya
como que matiza mucho, ¿viste? Ya el ébola postrado después del bombardeo que sufrió, ¿viste? Que matiza mucho, que ya es más tranqui, que se dedica más creo que a la ataraxia, ¿no? A la imperturbabilidad, ¿no? Porque vos lees el ébola, yo que sé, imperialismo pagano, y el tipo es un agitador prácticamente en algunos pasajes, ¿me entendés? Ya el ébola ya es como, de la década del 60 ya es más atemperado, ¿viste? Ya. De hecho, imperialismo pagano se arrepintió, creo, porque tiene 2 ediciones, ¿no? Tiene toda una historia ese libro atrás. Y él se arrepintió de mucho de lo que dijo. Yo qué sé. O sea, uno también en la vida va cambiando un poco, ¿no? Ahí pregunta Mirá, Kenneth, una pregunta sobre tu video. Dice, si el anticristo solo puede aparecer cuando caiga la autoridad imperial cristiana, ¿por qué no apareció ya hace siglos cuando desapareció el imperio romano? no, porque después el Imperio Romano devino, o sea, eh, la Roma Oriental en el Pará, Imperio pará que Ruso. Y esto, se quieren cagar a trompada en el chat, boludo. Chicos, una cosa, no importa si son paganos o si son cristianos. Si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Dejen de hinchar los huevos. Se quieren cagar a palos, se están invitando a pelear en Buenos Aires, boludo, pará. Si entre no, hermanos no, se pelean, los devoran los de no, afuera. Entiendan eso. no. No me importa si son católicos, si son cristianos evangélicos o si son paganos. Pues Rosen parece que es pagano, Rosero. ¿Sos pagano, Rosero? Pero no. Qué hijos de puta que son. Ahora sí, sí, lo que estaba diciendo, disculpame. No, no, no pasa nada. No, que mirá, que lo que dice Kenneth, que después la Roma Oriental es la segunda Roma. Después se instituye con Rusia la tercera Roma. ¿Y esto por qué es? Porque Sofía Paleólogo, que era un miembro de la última casa real de los romanos orientales, de Constantinopla, Sofía Paleólogo, se casa con Iván III de la Rus de Kiev. Claro. Entonces pasa, la romanidad pasa de Bizancio, o sea, de la Puedes repetir quién se casa? Sofía Paleólogo, o Zoe Paleólogo, ¿no? Con Iván III, que es el abuelo de Iván el Terrible, ¿no? De la Rus de Kiev. Y ahí la romanidad pasa de la Roma oriental a Rusia, por sucesión dinástica. Perdón. Bueno, muchos decían Ahí se instituye la muchos decían justamente que la sucesión dinástica también del Sacro Imperio pasa a España, pasa a la realeza de Aragón. Claro, pero el Sacro Imperio no tiene sucesión, a mi entender, no Claro, tiene no, porque porque. aparte ¿Quién decapitan a Conradino y pero ¿quién la arranca? Carlomagno. el Sacro Imperio sí arranca con Carlomagno, cuando recibe el título de Imperator Claro, Carlomagno no Pacificus. tiene, no tiene linaje Carlomagno. Es de los capetos, me parece. No tiene un linaje de los romanos, ¿me entendés? Carlomagno. No. Carlomagno lo que hace es que él hace la famosa Traslatio Imperii, Traslatio que Imperii, sí. dice que, bueno, claro, que como había una emperatriz en Bizancio, que era Santa Irene, que la mencionamos hoy sobre el tema de la iconoclasia del séptimo concilio, que ella lo convocó al séptimo concilio ecuménico para luchar contra esta herejía de la iconoclasia, decía que no era una emperatriz, un basileo legítimo, Santa Irene, porque era mujer. Porque creo que pero el Imperio Romano de Oriente tenía la ley sálica, creo. Claro. Y por eso él se toma el título de emperador, Carlomagno. Pero para mí no es, o sea, eso es cualquiera para mí que hizo cualquier cosa Carlomagno ahí. Bueno, puede Pero bueno, ser. Puede ser. se choreó el imperio, se choreó el imperio. Y, loco, ¿y Que se sigue peleando. qué respondes al argumento? No, pasa que quieren hacer un duelo honrado porque uno invitó a pelear al otro y el otro aceptó. Qué Buah, hijo de puta. bueno, Dice, loco, ¿y qué respondes al argumento que la religión cristiana tiene raíces judeo-cristianas? No, judeo-cristianas no, ya desestimamos ese argumento. Y que algunas sí, ya lo reglas que estuvimos promueve la explicando. religión benefician a cierta etnia, por ejemplo, promover la endogamia y el mezclar a diferencia de cierta etnia que promueve la exogamia. Entendí. No, yo tampoco entendí. No, Dice que capaz que promueve, una los pregunta. cristianos promueven la endogamia, dice. Y el mezclar, a diferencia de cierta etnia que promueve la exogamia.
Claro, él dice que el cristianismo es tendiente a la igualdad racial, a eso se refiere. Puede ser que se refiera a eso. No, la endogamia no es, no, claro, la endogamia sería lo contrario, no, no. Se está No es confundiendo ni de una cosa ni la otra. conceptos. Sí, la endogamia es cuando, Es cuando yo por una lo que tengo sola, entendido, una sola raza claro, se mezclan entre ellos, sí, sí, claro. O está sea, confundiendo de un grupo conceptos. pequeño de ahí, por ejemplo, la nobleza, que era entre ellos, siempre se vivían casando y eran tan feos, ¿no? Tenían muchos problemas genéticos, eso es la endogamia, porque tengo entendido, ¿no? Claro, sí, sí, la digenesia. Fuck, me Sí, confundí, no, no, pone. claro, eso no promueve el cristianismo, no, no. ¿Qué opina Así que bueno, Desterrado que Kenneth sea luterano? Y bueno, vamos cerrando con no, es esto. buen tipo, es buen tipo. Es buen tipo, solo que está Es buen equivocado. tipo. Sí. O sea, Acá Asmo, mirá, hacemos la gran Asmo nos apoya. Dice, en Hechos, en el Concilio de Jerusalén, está clarísimo que el judeo-cristianismo es una mentira retórica. Lo único que impera y debe respetar un católico es la ley de Moisés, los evangelios, la tradición y el magisterio. claro, muy bien, amor. Muy bien, Asmo, Una muy bien, buena, Asmo. por lo Un menos. noticer original. Vamos, vamos, y vamos. Bueno, Bueno, acá le vamos a dar le vamos a dar un saludo final a Desterrado, mejor conocido como la Casa del Zar o Ignacio Pérez. Ignacio, claro. Bueno, Exactamente. Ian, Vayan a seguirlo al te canal de mando un YouTube si les abrazo. gusta. Sí, sigan, por favor, que yo voy a seguir subiendo videos con la ayuda de Kenneth, que fue mencionado. Otra cosa que Desterrado O- está traduciendo ciertas obras que aún no se encuentran en español. sí, sí, yo traduzco obras que en el blog aparecen todas prácticamente, que tengo, se llama la casa del zar.blogspot, todo junto. Y bueno, eso, te agradezco, Ian, por darme el espacio. Y bueno, Siempre es esperemos un estar de honor. vuelta. Dale, un lujo, Ian. Nos vamos, y bueno, comunicar a todos que nosotros estamos en la misma línea y vamos a promover el imperio rioplatense, ¿no? Claro, sí, sí. Así que bueno, éxito, camarada. Ahora voy a No, o quedarme sea, respondiendo algunas preguntas. dale, Después genial. voy en el No video prendas de... Omegle de hoy. ¿Eh? Omegle de hoy. No, Omegle para Boys. ¿Traduce los De libros de hoy. Seraphine Rose? Sí, ¿no? Sí, todo traduje. Mirá, tengo acá, para. Ya te muestro, no los tengo todos los que he traducido, pero. A ver. A ver. Este es uno. A ver, Sí, 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 tradujo todos los de Seraphine Rose. tengo dos, mirá. Este es uno que se llama Nihilismo, que aparece, miré y lo puse en la tapa. Nihilismo, la raíz de la revolución de la era moderna del padre Seraphine Rose. Es una edición muy linda, ¿no? Por Amazon se puede comprar, lo pueden comprar. Y Épico, después, épico, épico. sí, este libro que lo citamos ahora, que hablando del mercado del misticismo judío, que es este, que de padre Seraphine Rose, que se llama El alma después de la muerte, ¿no? Que es un libro muy lindo, se los aconsejo. Acá están en la tapa lo que hablaba de los telonios, ¿no? Cada uno, los telonios. La tapa, muy, muy lindo. Muy bueno, muy bueno. Sí, tengo otro que está traducido y se llama La ortodoxia y la religión del futuro, que habla de los ovnis, que dice que fue el padre Seraphine Rose, yo creo que fue el primero en el siglo XX junto con Jung en tratar el tema de la ufología y del ovni, más allá de lo que decía la ufología así convencional, ¿no? Que eran reales, ¿no? Lo traduce, él lo trata de un plano teológico de padre Seraphine Rose, el tema de los ovnis, ¿no? Este es en la ortodoxia y la religión del futuro, que también está traducido. Así que bueno, y ahora estoy trabajando en otro que se llama el curso de supervivencia ortodoxa, también, del padre Seraphine Rose. Épico, Así que épico. bueno, Así que ya tienen toda la data, yo lo voy a poner igual en el canal de YouTube o cuando suba el video este, lo voy a poner tus redes ahí en la descripción. Así que bueno, le damos un saludo final genial. a Desterrado. A Bueno, Ignacio. un abrazo, bien. Un saludo a Está- todos, ¿eh? Nos estamos Y a los hablando. judíos que se conviertan, que están llamados también, o Ojo, sea, a sí. tener un lugar, ¿no? Y que no tenemos nada en contra de ellos, o sea, solo bueno, todo lo que hemos expuesto, ¿no? Y
que traten de consultar y de leer la bibliografía que hemos lanzado, ¿no? Un abrazo, muchachos. Saludos. Párenme un segundito. Acá estamos. ¿Qué onda? ¿Qué les pareció, che?